Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todos ustedes donde quiera que estén, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. Esto es El Rey va Desnudo, yo soy Mauricio José Schwartz, esta es nuestra revista semanal y esta es una semana peculiar para nosotros porque el día de ayer no publicamos vídeo del miércoles, vídeo a fondo, un vídeo que además va a levantar ampollas, luego les cuento por qué, pero que no me da, o sea, es algo que ustedes ya saben. No me da la vida. Estoy trabajando, pero quería ir al concierto de The Warning, pero quería sacar vídeo, quería bailar al cancán, no se puede. No hay tiempo para todo materialmente. Y en esta ocasión, en esta ocasión a lo que le tocó tener que esperar, pues es el vídeo de los miércoles. Y fíjense ustedes que bajó, o sea, sufrió las visitas en el canal, la falta de este vídeo de a fondo, y sí nos caímos bastante, pero ya estamos recuperando. Con las otras vídeos que también se me había olvidado programar a lo largo de la semana, los segmentos de la semana pasada. Todo esto quiere decir única y exclusivamente que a veces estoy mordiendo más de lo que puedo masticar, y luego por eso estamos como estamos, pero es lo que me gusta hacer y lo voy a seguir haciendo. Así que cosas que siempre hacemos al principio. Primero, vamos a ver cosas que sabemos. Hoy que vamos a tener a uno de los personajes que para mí son más interesantes de la historia, que es el doctor Belyaev. Belyaev desafió a Lysenko, que decía que la genética burguesa era, la genética mendeliana y darwinista era burguesa, e hizo un experimento extraordinario. El señor Belyaev, con zorros, tratando de reproducir el proceso de domesticación del perro en zorros, y lo logró, y lo que ha descubierto son cosas maravillosas. El programa sigue, aunque el doctor Belyaev ya murió. El instituto que según él estaba haciendo experimentos para hacer más rentable la cría de zorros, para hacer abrigos y gorritos, que son los que usan los rusos en tiempos de frío, sobre todo cuando te mandan a Siberia. Pero sobre pretexto de eso estaba haciendo eso. Aquí vemos una estatua que logró evadir la censura de Lysenko en la Unión Soviética y hacer unos estudios extraordinarios sobre zorros domésticos. Se los recomiendo muchísimo, es una de las historias. A ver, siempre hacía yo en el periódico historias apasionantes, historias que encuentro apasionantes de la ciencia, que son no tanto novedosas y sorprendentes como interesantes y reveladoras de cómo funcionan las cosas, ¿no? Y de cómo la ciencia incide en nuestra cotidianidad, porque yo todavía me sigue pasando en Twitter, hoy todavía veo a alguien, es que en la ciencia no hay verdades absolutas. Es cierto, tienes razón, hermanito, claro, la ciencia no tiene conocimientos absolutos. No sabemos si el agua está hecha de dos moléculas, de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, igual está hecha también de caspa de gnomo y recortes de uña de hada. Y no sabemos, por supuesto, si las vacunas evitan la viruela, ¿no? La pueden erradicar, sería bonito, pero no lo sabemos. Y no sabemos si el Sol es un horno de fusión o es otra cosa. Igual es simple y sencillamente el resultado de un asunto astrológico hecho por un alquimista un día que se levantó de malas y hizo el Sol, pero no tiene nada que ver con la fusión nuclear. O sea, esa estupidez de que la ciencia no es fiable y que es tan absurda y tan rebatible todo el tiempo como la filosofía, a mí me enferma profundamente. La ciencia adquiere conocimientos certeros que no necesitas creer en ellos. Puedes demostrarlos, puedes comprobarlos, puedes cotejarlos. Son conocimientos, no son creencias. Así que bueno, lo paso yo muy mal, pero precisamente por eso hacía lo que hacía yo en el correo y en Cosas que Sabemos, y les recomiendo mucho que hoy a las 8:30 de la noche vean lo que vamos a tener con el doctor Belyaev. Por otra parte, como siempre, pues apóyennos. Suscríbanse, denle me gusta, denos una aportación mensual en Patreon o una aportación por una sola vez en PayPal. Ayuden a que el canal, que yo considero que es de todos, funcione para todos, y para que funcione para todos yo necesito comprar más tiempo, para que no me pase lo de ayer, de que ya no pude hacer el video, o de días que tengo pocas cosas preparadas, aunque afortunadamente me apoyo en el chat. Queremos hacer cosas, necesitamos recursos, y los recursos compran cosas y tiempo y elementos que necesitamos para el canal. Así que pues ayúdenos, no voy a pedir,
simplemente ayúdenos, nos hace falta, nos hace muchísima falta, ¿no? Y bueno, por lo demás vamos a ver, vi un par de cosas en el chat. Dice Claudio Mucay, en un reciente documental debe ser de PBS titulado Nazi Town, se puede ver un paralelismo asombroso entre los sentimientos antidemocráticos de los años 30 aquí en Estados Unidos y los fanatismos MAGA, que es lo mismo, es exactamente lo mismo. La idea de que el autoritarismo puede ser una mejor solución que la democracia para algunos problemas, sobre todo cuando esos problemas son magnificados por una visión populista. Problemas magnificados por una visión populista, ¿qué quiere decir esto? La inmigración ilegal en los países opulentos es un problema real, es un problema de enormemente difícil solución, donde la democracia lo aborda con una cautela que a muchos les parece excesiva. Si vienen inmigrantes aquí, pues mira, es que hay una ley que dice que si a los inmigrantes los pillas aquí, pues los tienes que detener, en todo caso, tener vigilados y llevarlos a juicio a ver si los regresas a su país o no, porque creemos en el Estado de Derecho. Pero eso es un engorro. Pues sí, hombre, pero mira, permite que puedan actuar humanamente ante situaciones de lo más diversas. Algunos de estos inmigrantes pueden tener razones para estar aquí, pueden tener familia, pueden estar huyendo de una situación política horrorosa, de estar amenazados incluso. Y en una democracia, pues hombre, tratamos a todo el mundo igual, aunque tú no estés de acuerdo. No, pero es que si pusiéramos una tiranía, una dictadura, con algunos de los tarados de Vox al frente, por ejemplo, a todos los que entran los echamos y ya, expulsamos a todos, que es lo que dice Donald Trump que hay que hacer, independientemente que Estados Unidos tenga también un mecanismo democráticamente decidido para abordar el tema de la inmigración irregular o de la inmigración indocumentada. No, un dictador autoritario, la policía los ve entrar y los saca patadas en ese instante y ya. Derechos humanos, no, los derechos humanos son un engorro. Y la gente dice que los derechos humanos son un engorro horroroso hasta el día que les toca a ellos ser detenidos injustamente. Y entonces, mis derechos humanos, no, tú dijiste que no había, pues ahora no hay para ti tampoco. Y es lo que ha pasado también en El Salvador. Entonces, el sentimiento, la sensación de que la democracia es menos operativa de lo que es, porque es enormemente operativa, lleva a que la única opción en la democracia es la tiranía. Es que no hay intermedios ya. Si pones una monarquía, pues sigue siendo una tiranía. Si pones un triunvirato militar, pues sigue siendo una tiranía, donde unos pocos deciden por todos. En una democracia, por lo menos, todos participamos en la toma de decisiones a través de nuestros representantes en las cámaras legislativas y en el Ejecutivo. Pero esa idea, decía yo, se exageran las amenazas. Los inmigrantes están ahogando a Europa. No, mira, son un porcentaje bajísimo. Todavía se calcula que será un porcentaje, un 10% en el futuro. No es nada para preocuparse ni se va a derrumbar Europa. A Estados Unidos están entrando millones de inmigrantes. No están entrando millones de inmigrantes. Y los que están entrando, pues mira, es un país de inmigrantes. Como decía alguien, es que no pueden haber entrado tus padres aquí y luego cerrarle la puerta a los que vienen atrás. Pero entonces Donald Trump exagera la amenaza de la inmigración como Adolf Hitler exageró la amenaza de los judíos. El judaísmo era un complot internacional para acabar con la raza aria. Y los inmigrantes centro y sudamericanos van a Estados Unidos a envenenar su sangre, dice Donald Trump. Es la misma retórica que Hitler. Entonces, el dejo autoritario y la exageración populista de amenazas que no son tales, cuando las amenazas reales que sufren nuestras sociedades son otras claramente, nos lo hace muy paralelo a lo que pasó en los años 30. Lo único que debemos decir es que tenemos que haber aprendido de lo que pasó hace casi 100 años en el mundo e impedir que vuelva a ocurrir. Pero para ello tenemos que defender esto que tenemos, que es tan valioso, y al mismo tiempo no nos damos cuenta de lo valioso que es, porque ahí está, ¿no? Eres libre, sí, soy libre, pero no, yo quiero acabar con los inmigrantes. Ya, pero es que si acabas con los inmigrantes, acabas también con tu libertad, porque el autoritarismo y la fuerza bruta que se utilice para echarlos a ellos, esa se va a usar también para pisarte el cuello a ti.
Pues todo el mundo cree que va a ser de la raza dominante o del grupo dominante cuando se instaura la tiranía. Generalmente el grupo dominante pues es muy poquita gente y no suele incluir a los aldeanos como nosotros. Así que bueno, Mauricio, usted como amante de la música, ¿qué opina del boom de la salsa en los años 60 y 70 y si le gustó, cuál fue su favorito? Sí, me gustaba mucho la salsa. Muchas veces me parecía letrísticamente muy vacía y yo creo que una canción es letra y música. Y letrísticamente pues era muy repetitiva, eran canciones de amor básicamente, ¿no? Canciones muy sosas desde el punto de vista letrístico, con algunas excepciones. Y una de las excepciones era una de las bandas que más me gustó toda la vida, que fue la Sonora Ponceña de Papo Luca. Primero que nada porque Papo Luca es un pianista absolutamente fuera de serie. Es decir, dormido toca más que el 99% de los pianistas de este mundo. Estudió piano clásico, le estudió piano de jazz y luego se dedicó al merengue, fundamentalmente porque la Sonora Ponceña es un grupo de merengue básicamente, pero se inscribe dentro de la salsa. Entonces él, por ejemplo, llevó a la salsa canciones de Pablo Milanés o de Silvio Rodríguez que le daban otro sabor a la salsa, ¿no? Papo Luca, la Sonora Ponceña es uno de los grupos que más me gustó obviamente Celia Cruz, era una voz privilegiada, la pude ver en vivo 2 veces, porque en México se hacía un festival internacional del Caribe, y yo fui por la jornada, 2 veces como enviado especial a cubrir el Festival Internacional del Caribe que se celebraba en la isla, en Cozumel, Chetumal. Pues no me acuerdo, fíjate qué barbaridad. Con el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, decía Pablo Milanés. Entonces escuché a Oscar de León, escuché a unos grupos garífunas de las Antillas holandesas maravillosos. Los garífunas tienen una vida musical extraordinaria. Los garífunas es una etnia de las Antillas holandesas, de donde viene la familia Laboriel, que fue a dar a México con 2 grandes cantantes, Johnny Laboriel y Ela Laboriel. El hermano mayor, Abraham Laboriel, se fue a Estados Unidos y es hoy uno de los bajistas más importantes de los Estados Unidos y uno de los bajistas de sesión indispensables, es un monstruo del bajo, y su hijo es un enorme baterista. Es una saga de músicos garífunas extraordinaria, los Laboriel, que pasaron por México y que todavía Abraham Laboriel se define aún como mexicano, que ya no habla ni español, ¿no? Entonces, sí, fui un amante de la salsa y recuerdo, y he contado aquí la historia, como en Nueva York, cuando fui a trabajar con una empresa mexicana que fue a hacer unos trabajos a Nueva York, y no les caíamos bien a los puertorriqueños del departamento de diseño, hasta que un día nos encerramos con ellos y dijimos, ¿qué te pasa? No, pues que ustedes son estadounidenses. No, estás mal, somos mexicanos. Ah, bueno, todos son amigos, entonces empezaron a llevar a comer a sitios puertorriqueños de Nueva York, o neoyorriqueños, y uno de ellos, Tony, me regaló Siembra, el legendario disco de Willy Colón y el cantante y compositor que ahora se me olvida, el panameño. Ya me acordaré, ya me dirán ustedes quién es, cómo se llama, porque siempre se me olvida él. Pero Siembra me parece un disco fenomenal, hay muchas cosas de Fania All Stars que me gustaron muchísimo, pero era una música que al no ser demasiado profunda, Siembra es una excepción por supuesto, Rubén Blades y Willy Colón, Rubén Blades ya me acordé, Siembra es absolutamente diferente en ese sentido, pero por eso me quedé con que la salsa está bien para oírla y para bailar un rato, pero poco más, ¿no? ¿Crees que el actual secretario general del Partido Laborista Británico tiene un proyecto socialdemócrata genuino? Por el contrario, sigue la línea de Tony Blair. Tony Blair es el pasado. A ver, lo que ha pasado, el tiempo que ha pasado desde Tony Blair ya es suficiente como para olvidarlo. No, lo grave sería que estuviera cerca del otro, del posterior al que echó. Starmer yo decía, a mí me parece un tipo muy blando. Me parece así como un vasito de leche. Pero una amiga mía que vive en el Reino Unido, que vive en Londres, que trabaja para la comunicación del Reino Unido, me decía que lo que pasa es que él es
de los que tiene más detrás que delante, porque él ha trabajado en la fiscalía, y en la fiscalía, pues obviamente lo que tú dices y lo que tú tienes detrás son diferentes. Y que probablemente lo que estaba pasando con Keir Starmer es que la imagen externa que da es mucho más suavizada de lo que él es dentro, y por eso se ha hecho con la dirección del Partido Laborista Británico. Espero que así sea, porque va a ganar. O sea, es imposible que la runfla de inútiles que están desde Boris Johnson a Liz Truss, a este hombre, no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones, pero ni para la comunidad de vecinos, ni para el condominio, ¿no? Entonces, Keir Starmer es muy probablemente a fines de este año, principios del próximo, el nuevo primer ministro del Reino Unido. Sé que estuviste el día de Bilbao y lo disfrutaste mucho, sí, el concierto. Voy a hablar ahora del concierto y me gustaría conocer su opinión sobre la duración del concierto y sobre las teloneras. Vamos a hablar de ello todo. De hecho, si quieren, vamos de una vez, vamos a hablar de concierto con The Warning. Como algunos de ustedes deberían saber, porque lo he repetido hasta el cansancio en todos los medios, estaba yo encantado de la vida. El martes me fui a Bilbao, que está aquí a 3 horas de mi ciudad, al concierto de The Warning que quedaba en el Café Antzoquia en Bilbao. Lo más bonito es que el Café Antzoquia es pequeñito, era un teatro pequeñito. El aforo es de 720 personas y se venden 720 entradas. Toda la parte de arriba, lo que era la platea, pues no se llena de gente porque no ves. Entonces se llena la parte de abajo de lo que era el cine, se llenan las escaleras y se llena a 2 o 3 personas de fondo la platea y ya, porque si no la gente no vería, y entonces son entradas que es una marranada a vender, ¿no? Entonces estábamos temprano, entramos como en el lugar 150, por allí, 120, y subimos y dijimos, bueno, te agarras de la platea y desde ahí no ves absolutamente todo, y lo ves y lo fotografías pues más o menos así. Porque, insisto, es un lugar muy pequeñito y eso es una ventaja extraordinaria. Grabé algunas canciones y había yo hecho un pequeño corto, igual lo subo después, porque fui temprano a conocer el café, estaba yo alojado a pocas calles, a conocer el café y había un chaval raro que estaba ahí sentado, que yo dije, este viene al concierto, pero bueno. Más tarde regresé y estaban 4 haciendo cola. Me acerqué a ¿tú estás haciendo cola para el concierto de Warning? Sí, pero es dentro de 6 horas, son las 4 de la tarde. Me dijo, bueno, perdón, pues yo hablo brasileño, no te preocupes, nos enteramos, nos entendemos. Y dice, ya, pues que yo estoy aquí desde las 10 de la mañana. ¿Y qué? Sí. Yo soy muy fan, y traía su camiseta con la bandera de Brasil y The Warning. O sea, yo vengo siguiéndolas desde Madrid. Espera, es que fue Madrid, Lisboa, Barcelona, Santiago de Compostela. O sea, te has metido 5 conciertos en 5 días, porque además el ritmo del tour europeo que está haciendo The Warning es brutal. Es cada día una ciudad distinta y son como 6 conciertos, un día de descanso, 6 conciertos, un día de descanso. Bien. Entonces, bueno, entrevisté gente ahí un poco y tal y cual, pero al final era muy, muy débil, porque la mayoría de la gente, no quiero que me filmes. Tampoco nos vamos a morir. Yo iba a oírlas. Ahora, bueno, para acabar con lo de las teloneras, yo no sé si el género era el correcto, pero se las llevaron de teloneras. Es una banda de 4 chicas. La bajista las acaba de dejar hace 2 semanas. Dejó al grupo sin bajista. Son 2 guitarras, 2 cantantes, una de las cuales hace metal. Y una baterista bastante apañadita, por cierto. Pero hacen metalcore, hacen indie, hacen post-metal. Y entonces había cosas ahí que tú decías, pues a mí no me dicen demasiado. Cuando cantaban las dos haciendo cosas más de indie, y hacían armonías las 2 cantantes muy bien de las teloneras. Yo no sé si sea el género adecuado, yo creo que sí, ¿no? Vale absolutamente todo. A mí me hubiera gustado que se llevaran a The Sixters. Con lo cual entro en
la última parte del prolegómeno del concierto de The Warning. Todo esto es prolegómeno. Yo dije, y además pregunté a amigos de Bilbao, oye, pues el Antzoquia no se llena tanto, no es tan pequeñito. No, hombre, con que llegues una hora antes tienes buen lugar, ¿vale? Pues, abrían las puertas 8:30, llegamos 7:20, había 40, 50, 60 personas en la fila. Dijimos, vamos a tomar una cerveza enfrente. Bueno, fuimos a tomar la cerveza, sin alcohol yo, ya saben, 0-0. Y me encontré con Rudy Joffrey, el manager de The Warning. Estuvimos conversando, le hablé mucho de The Sixters. A mí me hubiera encantado que se llevaran a The Sixters de teloneras para este concierto, por ejemplo. Dice el que han estado hablando de The Sixters, las chicas de The Warning, y sería una colaboración que a mí me volvería absolutamente loco, ¿no? Las chicas de The Sixters y las chicas de The Warning. Bueno, y todo muy bien, todo muy agradable. Rudy es una magnífica persona. Y luego vimos en las teloneras, todos están bien, y luego vimos a The Warning. Ahora, aquí empieza lo grave. Todo lo que he dicho de The Warning está equivocado. A ver, letrísticamente, compositivamente, en cuanto a sus letras, a sus músicas, a sus melodías, a sus armonías, a su manejo del tiempo, que lo he comentado en varias ocasiones, cuando oí por primera vez Evolve, se me hacía muy raro que no podía yo medir la entrada y el puente. Y es que la entrada y el puente están en 7/8 y la canción está en 4/4. Y me gustó muchísimo poderme dar cuenta de eso, pero no sé tanta teoría musical como yo quisiera. O sea, desde ese lado ya se sabe quién es The Warning, desde sus primeras composiciones, desde el EP primero, desde 21st Century Blood. Musicalmente están hechas, tienen un talento enorme, controlan sus instrumentos, cantan magníficamente bien. La voz de Daniela ha madurado maravillosamente. Y he visto docenas, si no es que cientos de conciertos de The Warning, no conciertos completos, pero veo lo que hicieron en tal lado, en tal otro lado, cuando estuvieron en tal festival, en tal sala, tal y cual. No tiene nada que ver con lo que ustedes tienen en el escenario. Es una energía, una potencia, una entrega absoluta que te atrapa, y si no eras fan de The Warning, lo eres ya. La gente que iba conmigo no lo era, salió siendo fan de The Warning. Que hay señores mayores que yo, que ya estoy mayorcito, pero había señores de 80 años. Hay un tipo frente a mí que tenía como 60, que estaba esperando que llegaran su hijo y su nieta, porque a él quien le embarcó en The Warning era su nieta. Y la puso, estaba sentada acá al frente la nieta. Y estaba sentado al frente otro chavalín que se sabía todas las canciones, al grado de que Dani se acercó, dijo, entre dos canciones, dijo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llamaba? Un nombre muy vasco, ahora no me acuerdo. Y le dijo, pues es que te las sabes todas. Y el chaval decía, sí, pues te dedico esta. Bueno, moría. Ander se llamaba el chaval. Pero se sabía Automatic Song, que es una canción que acaba de salir el día 5. Lo potente que es la banda en vivo. Cuando tú estás viendo algo que grabaron otros, pues estás viendo lo que los otros querían que vieras, o que lo que los otros estaban filmando en ese momento. Querían filmar a Dani, pues ves a Dani, no puedes ver lo que está haciendo Alejandra y Paulina, y viceversa 3 veces. Pero cuando las estás viendo, tú eliges tu punto de vista. Y entonces te das cuenta que estás ante un fenómeno musicalmente muy singular. He visto muchas bandas de muchos géneros, desde lo mejor de lo que era el punk celta hace muchos años, con los ¿cómo se llama? Los Modena City Ramblers, un grupo de punk celta de Modena, Italia. He visto a Willy Colón en vivo, he visto a George Mustaquí en vivo, he visto a Springsteen, he visto a muchos que quise ver y no pude ver en la vida, ¿no? Pero que los he seguido a través de YouTube y a través de sus grabaciones y demás. He estado en muchos escenarios con muchos músicos, pocas veces tienes una experiencia como la que me dio The Warning, con su... Algo que ya me mencionaba Daniela, porque sí, si ves muchos conciertos, ves lo que se repite y lo que no. Y lo mencionaba en la entrevista que tuvimos, que es
tienen una base de qué vas a hacer entre canción y canción o cómo vas a actuar en una canción, pero no tanto que sea una coreografía, sino que tienes tus bases o un toque que vas a hacer cuando dice así, pero el resto va ocurriendo en el escenario en realidad. Yo quedé más fan que antes, y es difícil decir. Creo que estoy asistiendo, y creo que estamos asistiendo a un fenómeno musical de los raros, de los peculiares, de los infrecuentes. Hay muchos grupos magníficos que te pueden dar horas y horas de magnífica música y de excepcional entretenimiento y de gusto y de experiencia estética, porque la experiencia musical es finalmente estética y vital. Pero hay muy pocos grupos que te puedan arrollar. Y puedes decir, me apunto a todo. Me las creo del todo, musicalmente. Como personas son magníficas, es otra historia, pero musicalmente estoy dentro de ese concierto como pocas veces he estado dentro de un concierto. Si no he dado las suficientes recomendaciones para The Warning, esta es la buena. Hay que irlas a ver. Si no las ves en vivo, tienes una muy importante y muy valiosa parte de la experiencia, pero hay que verlas en vivo. Esto me lo han dicho además de muy pocos grupos en la historia, como AC/DC, dicen que tienes que verlo una vez en la vida en vivo, o Iron Maiden, tienes que verlo en vivo al menos una vez en la vida, y probablemente me lo dijeron de Ringo Starr, que tú tienes que verlo tocar en vivo. Tienes que verlo tocar en vivo porque el hombre es feliz, como pocas personas, cuando golpea los tambores, como dice él, mientras los pueda sostener. Mientras los pueda sostener voy a seguir tocando. Que ya eres millonario, ya, pero yo lo que quiero es tocar los tamborcitos. Desde los 13 años, esto de darle a tamborcitos es lo que me gustó. No, muy bien el grupo. Suenan muy bien. Y quizás hubo un detalle que me tranquilizó mucho. A lo mejor es una percepción errónea mía, pero lo voy a dejar caer así. En un momento dado a Paulina se le fue una nota. Desafinó una nota o dos. En uno de los coros que hace con Dani. Y a mí me entró una paz tan enorme saber que no están usando autotune en vivo, que no están usando corrección del tono en vivo, que puedes ser imperfecto en el escenario y por lo tanto ser humano y garantizarme que la experiencia que yo estoy viviendo es la experiencia de 3 músicos humanos y no de la opinión del señor que programó el corrector de tonalidad, que me hace muy feliz, porque sé que todo lo que escuché en ese concierto fue absolutamente genuino. Y me preguntaba Antonio Grael también de la duración del concierto. A ver, las teloneras tocaron media hora, luego se dedicaron media hora, bueno, ellas traían su batería, tienen que levantar su batería, ya sabes, cuando no tienes roadies, cuando eres un grupo que empieza, no tienes roadies, tú cargas, tú conectas, tú desconectas, tú haces todo. No te falta pasar barriendo al final del show. Entonces, las teloneras tocaban media hora, luego media hora para reorganizar el escenario. Y una niñina que estaba con sus papás, los papás también rockerazos, estaba con ellos y dice, pero empiezan a las 10, ¿verdad? ¿Cuándo falta, papá? Y dice, no, faltan 2 para las 10. Entonces en 2 minutos empiezan. Y el papá le dijo, a ver, no seas cuadriculada, niña. O sea, empezarán más o menos 2, 5, 12 minutos, más o menos a las 10. No. A las 10 en punto salió Paulina y se subió a su batería. Que es otra cosa que se agradece mucho en profesionalismo. El show dura 1 hora. Y a mí me parece que fue perfecto. Obviamente hay 4 canciones más que me hubiera gustado escuchar, por supuesto. When I'm Alone es una de ellas, la señera canción de Dani, quizás Black Holes, pero no había teclado. Pero 1 hora, me parece una hora muy buena de concierto. Hicieron un bis, y a las 11:20 estábamos ya saliendo por la puerta. A mí me pareció muy bien un concierto de 1 hora. Esto de hacer conciertos de 3 horas está muy bien para el estadio y cuando eres de Springsteen. En un set de festival, un set list de festival no dura más de 45 minutos, hora y media si eres el headliner, o sea, el más importante, pero si no, no. Vamos a ver, ahora en julio veo a Scorpions, a ver cuánto tiempo van a estar, y ellos van solos. Aquí son un extra del tsunami, donde he podido ver a Bad Religion y he podido ver a
a Gogol Bordello, que es un grupo punk que me fascina, ¿no? Entonces, vamos a ver, pero yo creo que 1 hora estuvo bien, 1 hora y media hubiera estado mejor, 2 horas no creo que fuera necesario. Porque no se trata de oír la discografía completa de un artista, se trata de vivir su experiencia completa. Yo creo que con 1 hora estábamos más que servidos, y luego el bis que se agradeció mucho porque no suelen dar bises. Esto es mi historia, pues, con The Warning, a quienes les recomiendo enormemente. Me dice Alexander Armas Pérez, ¿no cree que la izquierda se pierde en sus reivindicaciones sociales pasando por alto otros conocimientos que también afectan a la sociedad como la economía? No. Quizás una parte de la izquierda sí, pero es que la izquierda, lo voy a repetir tantas veces como sea necesario, la izquierda no existe. Es decir, existen unos ideales fundamentales que identifican a todos los que nos llamamos de izquierda, pero ninguno representa a todos los demás. Hay ideas muy distintas. Vamos a cambiar. Estaba yo, precisamente estando en Bilbao, está la estatua de Ramón Rubial, que fue presidente del PSOE, que fue el lehendakari vasco, que era obrero del metal y sindicalista. Y de obrero, de trabajador obrero, pasa al sindicato, pasa a dirigir el Partido Socialista Obrero Español y pasa a ser lehendakari o presidente del País Vasco. Y Ramón Rubial es el que decía, la revolución se hace en el BOE. Para los que no son españoles, el BOE es el Boletín Oficial del Estado, el equivalente al diario oficial de la Federación o cualquier diario de cada uno de los países de donde sean ustedes, brothercitos y sistercitos, donde se publican las deliberaciones del legislativo y las leyes. Ahí es donde se hace la revolución. Porque tú puedes hacer la revolución soviética y te la pueden echar para atrás del todo. Pero cuando haces una ley y la ley es beneficiosa para la ciudadanía y la ciudadanía la adopta como suya y se da cuenta de los beneficios que le representa, es muy difícil quitar esa ley. Es muy difícil quitar la educación pública o la sanidad pública o las pensiones o los salarios mínimos en los países donde es necesario todavía establecer salarios mínimos, que es lo que hacemos los socialdemócratas. Otros dicen, no, mira, matamos un montón de gente y ya sus huerfanitos ya los salvamos. Bueno, pues está bien. Otros dicen, tenemos que tener una dictadura, nosotros decimos, no, pues preferible la democracia, etc. La izquierda, pues, a los niveles a los que le está manejando Alexander, no creo que exista. Existen visiones de la izquierda. Algunos están tan metidos en la cuestión de carácter social y político que se olvidan totalmente de la economía. Y el caso, claro, es el de lo que resta cada vez menos de Podemos, ¿no?, en España, que fue el defecto eterno de mucha izquierda que estaba perfectamente preparándose para la toma del poder, pero una vez que tiene el poder no sabe qué hacer con él. Y entonces mete la pata. Y puede meter la pata durante 60 años, que es el caso de la Revolución Cubana, ¿no? Ellos se hicieron la toma del poder muy bien hecha. Una vez que tuvieron el poder, no pudieron levantar una economía medianamente decente. Y como la Unión Soviética pagaba las facturas, pues se desentendieron hasta el día que la Unión Soviética cayó en el 89. Cuando yo llego a Cuba en el 92 están en la miseria. Hoy están en una miseria peor. 92, 02, 12, 30 años después de que estuve yo en Cuba, están peor. No han podido levantar una economía medianamente decente. Entonces, sí creo que hay un sector de la izquierda que se olvida que la distribución de la riqueza requiere la generación de riqueza y que mientras no tengas otro sistema para generarla, para generar riqueza, la mayor parte de la generación de riqueza pues, se la tienes que encargar a los señores que se dedican a la generación de riqueza, los empresarios. Y luego les cobras impuestos para hacer obra social. Y una parte de la economía que no está destinada a generar riqueza, sino a dar servicios de carácter social, esa la controla el Estado. Los autobuses municipales, el transporte interpoblacional, la sanidad, correos, las escuelas, todo aquello que si lo conviertes en negocio se convierte en una depredación grave, que no está para generar riqueza, y entonces aquellas partes de la economía que no están para generar riqueza son las que debe asumir el Estado.
y perder dinero con ellas si es necesario y cubrirlo con los impuestos de los señores que están generando riqueza. Simplemente obligándolos a que generen riqueza de manera legal, legítima, humana, solidaria y justa. Y para obligarlos necesitas tener el poder y necesitas tener el BOE. Entonces, yo creo que tienes razón en cierta parte, pero la gente quiere que toda la izquierda sea lo mismo, y no lo es. Del mismo modo que no toda la derecha es lo mismo. Imagínate que a cualquier persona medianamente de derecha, como Macron, el presidente el primer ministro francés, le diga yo, pues usted es un nazi, porque toda la derecha es nazi. Macron me va a decir, oye, no lo soy y no lo es. Sé que no lo es. Sé que la derecha también como bloque no existe. O sea, que hay distintas expresiones de una serie de creencias, de una serie de bases filosóficas de la derecha, que pueden tener expresiones sumamente razonables, aunque yo esté en desacuerdo con ellas, cuidado, y que pueden tener expresiones sumamente despreciables, ¿no? Diría yo, me costaría mucho trabajo hablar de la derecha. La ultraderecha todavía es más fácil de clasificar, pero la derecha en general incluye un abanico demasiado amplio de posiciones, de puntos de vista, y de gente de derecha que no quiere a la gente otra de derecha, como yo no quiero a los de la izquierda que le gusta hacer huerfanitos, por ejemplo. Hola, ¿qué te pareció salir mencionado en el canal de Antonio Escotojotado con tu video sobre él? Me pareció que no me enteré. Salí en él, qué bien. El canal de Antonio Escotado, pero el que lleva a su hijo, creo yo. Me sacaron, te deben haber puesto de todos los colores del mundo, debe haber insultado hasta cansarse. Su hijo ya pasó a quejarse de que su padre nunca había dicho que las drogas fueran buenas, con lo cual yo siempre me quedé con la duda, pues si no eran buenas, ¿por qué las consumió con tanto entusiasmo, con tal abandono, con tal júbilo y alegría? Y el por qué les recomendaba si no eran buenas. Esa duda, pues me supongo que me la quedaré para siempre. ¿Por quién votará en estas elecciones? No voto porque estas son las elecciones en Cataluña y por el presidente de Cataluña y para el Endacari vasco. En México dices, por nadie. Por nadie. No puedo. No puedo. Y no estoy diciendo que todo el mundo haga lo que yo. Simple y sencillamente estoy imposibilitado para votar por el PRI y por el PAN. Y si voto por Morena es votar por el PRI y por el PAN, y si voto por Xochitl es votar por el PRI y por el PAN. Y si dejé de votar a López Obrador por su asociación con el partido Encuentro Social, o sea, fue el momento en que dije que no iba a votar por él, 2017, cuando se alía a Encuentro Social, un partido de ultraderecha y religioso, pues cuando Xochitl se pone a rezar, yo no voy a votar por ella, lo siento, se acabó, punto. Ustedes sí, yo creo que deben hacerlo si moralmente pueden, yo moralmente no puedo. Pues nada más, ese es un asunto mío, no estoy promoviendo nada. Sigo pensando que probablemente sea mejor opción ella que Claudia Sheinbaum, pero no voy a participar en la decisión. No me responsabilizo de lo que haga el panismo o el priismo, lo siento. Va por buen camino el Ministerio de Salud exponiendo la inutilidad de la aromaterapia y otras 8 disciplinas del fraude, ¿o crees que se quedó corto? Se quedó corto, pero va por buen camino, evidentemente. Y lo que va a pasar es que vamos a sufrir el offer otra vez de los homeópatas y de los embaucadores de la salud que se dedican a perseguir judicialmente a las personas que los exhiben, porque ellos tienen varias cosas que uno no tiene. Dinero para empezar, tienen grandes cantidades de dinero porque su negocio es precisamente estafar a seres humanos ingenuos, desinformados y atemorizados por la enfermedad, diciéndoles que les pueden ofrecer soluciones que no pueden ofrecer y que no tienen ninguna demostración científica de que puedan ofrecer. Esto les arroja a las arcas unos caudales de dinero que nos tenemos quienes tenemos un canalito donde decimos eso es un embuste. Entonces mañana vienen, me dijo embustero Mauricio, y me llevan a juicio. Entonces pues, tengo que echar mano de un abogado amigo mío para defenderme, ¿no? Pero esto demuestra la desesperación que tienen. Saben que tarde o temprano, y más temprano que tarde yo creo, porque las cosas avanzan bien, se les exigirá o mostrar pruebas de la eficacia, seguridad y conveniencia de sus prácticas o abandonarlas y dejarlas de usar. Y para eso, mira, hay una historia de la que vamos a poder hablar hoy bastante. Miren,
Últimamente al canal han estado llegando muchas personas a comentar un vídeo que hice de la monja Forcades hace un porrón de años. Para quienes no lo ubiquen, la monja Forcades es una monja, es la obviedad total, que es médico, es licenciada en medicina, tiene un doctorado creo que en sanidad pública o algo así, pero su doctorado lo obtiene con una tesis sobre el uso de medicinas alternativas para atender la salud pública, cosa que ya es enormemente alarmante. En su monasterio en Cataluña, donde se encuentra, y desde donde hace además independentismo de cofia, porque es independentista catalana, daba cursos de TFT, que es el toque terapéutico. Y es una chorrada que inventó, ahora no me acuerdo quién, pero es un señor que inventó que tú te curas con golpecitos. O sea, es una terapia. Esto te cura los riñones. Pero si te das más acá, esto ya te empieza a curar el hígado. Luego te pegas con el otro dedo aquí. Eso es el TFT. Es de las pseudoterapias, una de las más mamertas e irracionales que hay. ¿Qué relación puede tener que te golpees aquí con lo que ocurre en los órganos internos? No hay ninguna conexión entre aquí y allá, sería horroroso. Imagínate, te machacas un dedo y se te sale la mitad del hígado. No, el cuerpo humano no está diseñado así. Pero entonces, bueno, esta mujer ha promovido todo tipo de falsedades y se hizo famosa cuando la gripe A, porque otra charlatana famosa, que es una videasta argentina, la fue a entrevistar e hizo un documental que se llama Campanas por la gripe A, donde esta decía que la vacuna nos iba a matar a todos y que la gripe A no era mala. Y pues la vacuna no nos mató. Pero a partir de ahí se le conoció como la monja antivacunas, y es una monja antivacunas. Con la COVID volvió a dar lata con esto, y es promotora de una pócima que se llama el clorito de sodio, ahora le llaman CDS, antes se llamaba MMS, solución mineral milagrosa, que ni era mineral ni era milagrosa, pero sí era una solución. Entonces, pero empezaron a llegar personas al vídeo este de Forcades que hice allá en la prehistoria y a insultarme. La tropa Forcades está nuevamente en marcha, me pareció muy llamativo. Y efectivamente, lo que pasó esto. Ya de Josep Pamias ya hemos hablado, es un herbolario, es un embusterazo, que además fue el primer español condenado por ecoterrorismo por destruir unos campos de cultivos transgénicos experimentales. Pues tú sabes, dicen, no hay suficientes estudios. Pues estamos haciendo un estudio. ¡No, te lo quemo! ¿Quieres que haga estudios o no? Y fue condenado por eso y le pegó a un guardia civil, le hizo daño. Bueno, en fin, es activismo de rompe y rasga. Bueno, pero Pamias había sido ya multado en 2018 con 600,000 euros por promover que este clorito de sodio, que es una forma de lejía, es un blanqueador industrial, se utiliza entre otras cosas para blanquear papel. Cuando usted hace pulpa de papel, pues luego le echa clorito de sodio y te sale el papel blanco con el que escribimos, que nos gusta mucho. Pero que nunca se ha probado, nunca se ha siquiera estudiado que tenga ninguna capacidad terapéutica, ni es algo que nuestro cuerpo pueda siquiera absorber. Lo cual no quita que digan que cura la diabetes, el SIDA, la COVID, el autismo, el cáncer. Lo imbécil parece que no lo quita, pero todo lo demás lo quita. Bueno, entonces, en 2018 fue multado Pamias con 600,000 euros por promocionar un compuesto. Se dice promover, no promocionar. Vamos a mover esto, no, vamos a mocionarlo. De veras la gente ya no sabe escribir. Bueno, paréntesis, cierro. El divulgador científico acumula sanciones por un total de 750,000 euros. Aquí fue donde él dijo que no tenía dinero y que la empresa de varios millones que posee con sus hermanos pues ya no era de él. Parece que sus hermanos se la robaron, eso quiere decir. Y total que nunca pagó los 600,000 euros. Pero el año pasado, no es cierto, hace pocos días, Cataluña lo multó con otro 1.200.000 por promover el dióxido de cloro, clorito de sodio, para curar el autismo. No es la primera vez que la Generalitat impone a Pamias y a su asociación por estos motivos una multa, que
que tampoco va a pagar porque es un cara dura. Este es un hombre que cuando tuvo un problema cardíaco, ¿saben con qué planta se curó? Con la planta de cardiología de la sanidad pública a la que fue corriendo para que le controlaran el problema cardíaco y le pusieron marcapasos. Y luego regresa a su negocio a decirle a la gente que él los cura con hierbitas. Si nos damos cuenta de lo absurdo que es la situación. Pero lo que pasó es que se me había olvidado, o se me pasó de noche, porque tampoco puedo estar en todo, que Teresa Forcades está ahora inhabilitada como médica por andar promoviendo, ¿qué creen ustedes? El clorito de sodio, MMS, dióxido de cloro, o solución mineral milagrosa, como quiera usted decir, lejía. Es un blanqueador industrial que no tiene nada que hacer dentro del cuerpo de un ser humano. Mire, estos mismos mamarrachos son los que te dicen que las vacunas no están suficientemente estudiadas. Tú vas a la literatura médica y dices, oye, pues aquí hay chorrocientos estudios y todos coinciden en lo fundamental. No están bien estudiadas las vacunas, las sacaron muy rápido. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes a qué velocidad se hace una vacuna? Pues no lo sabes, pero como lo oíste, ya lo dijiste. Y esta lo ha repetido. Pero, del clorito de sodio, ese sin estudios ni nada, ese sí. Las vacunas que están estudiadísimas, les faltan estudios. Pero al clorito de sodio o al dióxido de cloro, no, ese no le falta. Ese ya, ya lo podemos empezar a administrar a niños. Pero también estos salvajes criminales lo administran a niños. Entonces, pasó dos cosas, que estas, a ver si me hago lío. Fue acusada por promover el clorito de sodio, pero en una entrevista en Collapse de TV3 explicó ella que el Colegio de Médicos de Cataluña la sancionó retirándole la licencia para actuar como médico durante 18 meses. Pero es que aparte de eso, había sido acusada de recetar sustancias ilegales a pacientes, lo cual es un delito. Aunque seas médico, no le puedes recetar a un paciente una sustancia que no está probada y que puede ser enormemente peligrosa. Y que sabemos que es peligrosa porque es blanqueador industrial, como beber cloro. De hecho, contiene cloro. Es un compuesto del cloro, clorito de sodio. Pero de pronto la jueza que llevaba esto lo desestimó y no explicó nunca bien por qué. Es raro. Pero archivó la causa, no apareció indicios de delito. Le dice a la gente que come lejía, no, eso no es delito, dijo la juez de Manresa. Bueno, no vamos a discutir con los jueces, pero el Colegio de Médicos dijo, durante 18 meses no puede usted ejercer la profesión por defender públicamente el uso de esta lejía como si tuviera alguna propiedad terapéutica, que no la tiene. Y es por esto por lo que están muy alarmados los forcaditos, porque están tratando de defender a su mesías femenino de cofia, a su independentista de falda larga, porque quieren que se le cierre, que se le acorte el periodo de inhabilitación como médico, aunque ella no practica la medicina para nada, pero la imagen de ella sufre al no tener ese aval, es que yo soy médico, porque tú sabes cómo funciona la charlatanería. Si millones de médicos en todo el mundo están de acuerdo en una cosa y un chiflado dice, pues yo soy médico y no estoy de acuerdo, todos los medios de comunicación van con este. Dice fulano que él es médico y dice que la vacuna no sirve. Dice, yo tengo 6 millones de médicos que dicen que la vacuna sí sirve y lo han demostrado en estudios que están publicados en revistas arbitradas por pares. ¿Por qué le haces caso a este y no a los 6 millones? Porque los medios de comunicación van y fueron los que hicieron precisamente la imagen de la monja Forcades. Y es que nunca sabe uno si los jueces creen o no en barbaridades y si por lo tanto no se van a atener a la ley, porque si la juez considera que el clorito de sodio es buenísimo y se lo está administrando a su hijo, pues no va a haber indicios de delito. El Ministerio Público, indagó si el acceso a falsos remedios hizo que los pacientes abandonaran tratamientos convencionales y avalados por la comunidad científica, que es el otro peligro que hay, no solo el daño que te puede hacer la pócima que te está recomendando esta runfla de desinhibidos,
sino que además, por estarte atendiendo con los golpecitos de la monja y la lejía de la monja y el payés del payés Pamies, pues no te atiendes médicamente y te dejas morir. Porque estos señores matan directa e indirectamente, eso es lo peor del asunto. Y es tan difícil de demostrar, y está tan extendido el tema de la irresponsabilidad de los medios de comunicación al manejar estos temas, que a veces siente uno que clama en el desierto. Yo lo discutía con una chica que lleva una divulgadora, una periodista, también de llamarle chica no está bien, una periodista mexicana que estaban organizando unos congresos de comunicación científica, estaba diciendo que lo más importante era enseñarles a los científicos a comunicar. Y yo me atreví a decirle, pues yo creo que no, yo creo que está bien. Algunos científicos que quieran comunicar está bien que aprendan a comunicar, en el entendido de que el tiempo que dedican a comunicar es tiempo que no le dedican a la ciencia, que era su trabajo fundamental. Yo creo que es más importante enseñarle ciencia y pensamiento crítico a los periodistas, porque así no solo te van a poder comunicar ciencia, sino van a ser menos idiotas a la hora de hablar de historia, de sociología, de economía, de política, de deportes y de un montón de cosas a las que siempre se aproxima, o generalmente se aproximan, los periodistas con una visión absolutamente mágica, irracional, profundamente desinformada y profundamente acrítica. Entonces yo diría que es mejor enseñarle ciencia a los periodistas que periodismo a los científicos, pero ¿qué pasa? Igual como siempre, yo me equivoco. Y ahora vamos a ver qué más tenemos por aquí. Nos dicen ustedes, buenas tardes Florida, buenas noches España. ¿Vives en Florida? ¡Qué emocionante! Es el estado más emocionante del mundo. Es el estado donde te encuentras un cocodrilo y cuando te asustas con el cocodrilo entra un gorila y lo saca a patadas, ¿no? Y luego se sienta en tu sillón y se pone a ver Netflix, el gorila. Sí, no, Florida es lo más raro del mundo. Hay un juego que se hace y que es escalofriante. Buscas en internet, en noticias, en Google, en la parte de news de noticias, buscas Florida Man o Florida Woman. Un hombre de Florida, una mujer de Florida. Y todos los días hay una locura que se hizo en Florida. Es el estado más delirante, con la gente más delirante, pero por lo tanto pues es enormemente divertido y emocionante. Ver el debate de los dice el vitaminino, ver el debate de los candidatos a presidente en México me hace pensar de qué forma quiero morir. No lo vi, yo no bebo para cuidar mi hígado, imagínate. Roal Torres, muchísimas gracias por el superchat. Saludos desde Chihuahua, México. ¿Cómo te fue en el concierto de The Warning? Ya lo dije, estoy impresionado. Sí, Rudy me preguntaba, ¿tú no las has visto en vivo, verdad? No, el año pasado con otros amigos intenté. Hablamos de ir a Madrid a verlas, pero al final no se concretó. Uno de ellos, un amigo mío que es bajista de Castellón, y otro amigo que es rockerazo de aquí ¿de dónde está? No, de Madrid, él trabaja en Madrid, en Airbus, es obrero. Y los tres íbamos a ir a ver el concierto de The Warning, pero al final no se nos hizo. Y me dice, Rudy, vas a cambiar. Sí, tiene razón, cambió mi forma de ver al grupo de una manera radical y ahora me parecen mucho más impresionantes que antes. Saludos desde Nuevo León, México, tierra de las Warnings, sí, claro. ¿Qué más dice? ¿Qué ha sido el lugar que ha visitado que más le ha impactado por su belleza? Yo no conozco la Capilla Sistina, pero el día que entre por su puerta seguro lloraré de éxtasis. Entonces, ¿cuál es el problema con la Capilla Sistina? De lugares yo creo que sí, pero mira, tú vienes por los museos vaticanos y has caminado lo indecible. Tienes la lengua de pechera, como perritos de circo. Acabas de ver la Academia pintada por Rafael. ¿Sabes? ¿Te acuerdas de Aristóteles es Leonardo y Platón es... No, Sócrates es Leonardo y Aristóteles es... Platón es Miguel Ángel. Ese maravilloso mural de Rafael, lo has visto, es maravilloso, y ves a los distintos personajes, todo es muy bonito. Y luego hay una puertecita, porque lo que tú no sabes es que entras por atrás.
Entonces entras por una puertecita, sí, ves que la gente está mirando hacia arriba y tú levantas la vista y ves la Capilla Sixtina, ves el techo de la Sixtina. Te falta el aliento, se te hace el corazón, sudas. Y eso lo hizo un tipo, pues sí, lo ayudaron algunos, ¿no? Sobre todo los puti, los muñequitos, los figuras de bebés, se llaman los puti. Sí, hubo algunos que los pintaron, algunos de sus ayudantes, pero esencialmente eso lo pintó un solo tipo, tirado de espaldas en un andamio durante años. Un señor que decía que no era pintor, firmaba Michelangelo, scultore in Roma, escultor en Roma. Creo que nunca he visto como lugar, como enormidad, nada más impresionante que la Capilla Sixtina. Te desmayas, lo es todo, es todo, es todo. Y además que está llena de herejías que alguna vez comentaré, que eran la base de una novela que nunca terminé. Eran el análisis de las herejías de Miguel Ángel, de las cosas que dice la Capilla Sixtina, que dicen los pinturas, las escenas de la Capilla Sixtina, que no son las que dice la Biblia y son en realidad inversas a las que dice la Biblia. Te pongo un caso: la gente que está tratando de entrar al Arca de Noé, en la escena del diluvio universal en la Capilla Sixtina, está la gente desesperada, hay gente en una balsa tratando de que le abran la puerta a Noé y su familia, que no les van a abrir. Pero tú ves a gente que no son pecadores malévolos, que se odian y que se matan entre sí, sino ves a gente que viene cargando a otro, que se están ayudando, que están sufriendo juntos, pero tratando de ser solidarios. Esa no es la raza de pecadores a la que se supone que Dios está aniquilando en la tierra. Los ha pintado Miguel Ángel con una enorme empatía como personas que están sufriendo la ira divina, muy probablemente sin deberla ni temerla, ¿no? Y entonces cuando tú ves esa arca de Noé, dices, esta no es el arca de Noé, este no es el diluvio que me cuenta el Génesis. Este es el diluvio visto a través de los ojos de un artista profundamente humano que se atreve a llevarle la contraria a la Biblia. Y eso lo hacen toda la Capilla Sixtina. Como lugar es lo más impresionante. El otro objeto artístico que me ha impresionado hasta las lágrimas, el David sobre todo por lo grande que es, pero el perro semihundido de Goya. El primer día que lo vi, quedé absolutamente prendado de ese cuadro. Y lugar que más me ha impactado por su belleza, independientemente de la decoración, el Panteón de Agripa. El Panteón de Agripa es impresionante, es una bóveda de concreto, de hormigón, hecha con el concreto, el hormigón de los romanos. Es maravilloso, es impresionante. Todos los mexicanos debemos votar. El voto es una acción racional, pensada y medida y hecha con responsabilidad, es una acción visceral, emocional y fruto del momento. Cada quien. Es todo eso y es mucho más. A veces es meramente una venganza. Yo creo que mucho de eso va a haber en el voto hacia la 4T, ¿no? No se haga rollo. Si te parece que me hago rollo, te vas. Yo soy así, por favor. Le preocupa que OpenAI pueda ser usado para crear vídeos hiperrealistas que sean usados para difundir fake news y hacerle perder la fe en la democracia al público. No. Porque fakes documentales ha habido toda la vida sin necesidad a ver, vamos otra vez. La inteligencia artificial no es inteligente. No hace nada que no se pudiera hacer antes. El otro día había una chica que además estoy completamente de acuerdo con ella, que es un escándalo. Estaban circulando unas fotos de ella desnuda, que nunca se tomó. Fotografías que se elaboraron, se supone, por inteligencia artificial, poniéndole su cabeza a cuerpos femeninos desprovistos de vestimenta. Y entonces alguien dijo, la inteligencia artificial nos está arruinando, esto es horrible, se la acabó, siempre se la acabó, ¿no? Y
Y yo dije, es que tú no sabes que esto antes se hacía con Photoshop, y había tipos que te vendían fotos photoshopeadas de artistas, de actrices de Hollywood que nunca se desnudaron para las cámaras, pero hacían con Photoshop el fotomontaje, te lo vendían como si se hubieran desnudado. Cualquier cuerpo de mujer desnuda le servía para este tipo de fotocomposición. Y antes de eso se hacía recortando o dibujándolo. No representa ningún cambio cualitativo. Puede ser más rápido, puede ser un poquito más creíble, que ella en este momento no es nada creíble, pero bueno, eventualmente lo será más. Pero no es un cambio cualitativo. Hacer un documental fake, los que quieras, desde que se inventó el cine. Desde que se inventó el cine. Todos los efectos especiales son fake. Si los aplicas a un documental, tienes un documental fake. Personificación de gente, falsificación de la voz, etcétera, etcétera, se ha hecho toda la vida. Sí, para efectos de propaganda, para efectos de minar la confianza de la gente en la democracia, o para ir en contra de un candidato, de un partido, de una posición política, etcétera. No se necesita la inteligencia artificial para eso. Ni te lo hace demasiado mucho más fácil, porque ya está muy mecanizado eso en propaganda, hombre. Entonces, yo creo que hay que ser muy, muy cuidadosos, muy escépticos. Te digan, la izquierda artificial. Qué bueno está eso. Lo voy a apuntar. La inteligencia artificial va a cambiar esto de manera radical. Pues, a ver, ¿en qué? ¿Cuál es el cambio cualitativo que se va a dar realmente? Que lo hace más rápido, pero es lo que han hecho las máquinas toda la vida. Lo que han hecho las máquinas es hacer las cosas más rápido que nosotros. Pero eso no es nada para impresionarse, ¿no? Las bicicletas corren más rápido que nosotros. No, porque lo hacen, facilitan el trabajo, pues sí. Una hacha facilita mucho el trabajo, pero trata de tirar un árbol sin hacha, es bastante más complicado. Pero el hecho de que tengas una herramienta nueva que te ahorra trabajo y te hace más fáciles y más rápidas las cosas, no implica un cambio cualitativo. Y todos los que están haciendo el número de se nos cae el cielo encima, están olvidándose de darnos la demostración de que hay un cambio cualitativo relevante por la sola existencia de una cosa que toma cachos de la realidad, los baraja y los vuelve a unir. Porque es lo que hace. Toma cachos de la realidad, los baraja y los vuelve a unir. Pero no tiene ni creatividad, ni inteligencia, ni visión, ni nada. Es una herramienta más. No le tengamos miedo a las herramientas. Acuérdense que los ordenadores iban a acabar con el trabajo, íbamos a estar todos en la calle pidiendo dinero, ¿no? Llegaron los ordenadores. Y la televisión iba a acabar con el cine, y el cine iba a acabar con el teatro. O sea, en serio, tratemos de ser un poco cautos ante la facilidad del temor que nos da. ¡Ay, viene la inteligencia artificial! Sí, será útil para ratos, se usará mal en otros. Causará problemas porque toda nueva tecnología causa problemas, resolverá otros muchos problemas como toda nueva tecnología y ya, no tiene ninguna otra expectativa. Bueno, ¿quiénes consideras como tus mentores ideológicos? Mentores ideológicos, ¿quién podría ser? Porque soy muy complicado yo porque pico de aquí y de allá, pero mucho Bertrand Russell, mucho Hitchens, mucho Orwell. Y mucho el niño que grita el rey va desnudo. El emperador va en pelotas. Pero es que siempre encuentras algo valioso en los lugares más extraños del mundo, ¿no? Entonces, no es muy fácil. Cuando tú sigues una ideología estricta, es muy fácil, ¿no? Yo soy marxista, pero de la línea de Gramsci. Ah, bueno, entonces tú piensas lo que Gramsci dice que tienes que pensar. Pues yo sigo la línea de unos señores que dicen que hay que ser crítico con todo de manera racional y razonada y razonable. Pues es más difícil señalar nombres, ¿no? De pronto, ahora lo pienso un segundo y digo, Thomas Paine para mí es importantísimo, Thomas Paine para mí es un personaje fundamental. Pero
Pero Guillermo Prieto también es un personaje fundamental. Y en ese terreno, si empiezo a rascar, encuentro gente por todos lados que ha tenido una influencia en mi manera de ver la realidad, ¿no? Que va cambiando además con el tiempo. Tras el ataque israelí contra la World Central Kitchen, cierta izquierda atacó de modo infame a José Andrés, acusándole de pro-israelí hipócrita y exigiéndole disculpar a Belarra. ¿Qué opinas? Que son unos imbéciles todos. Especialmente lo de criticar a Belarus. No sé por qué les molesta que se critique a Belarus, a Ione Belarus. José Andrés ha dado millones de comidas en Gaza para aliviar el sufrimiento de los gazatíes. Lo dije la semana pasada cuando hablamos del caso de la World Central Kitchen. La fortuna de el chef José Andrés está por encima de los $80 millones la última vez que revisé. No tiene ninguna necesidad de estar haciendo lo que está haciendo. Lo hace porque es mejor persona que los que lo están criticando. Es así de sencillo. Lo hace porque es mejor persona que los que dicen pro-israelí. Sí, claro, está defendiendo a los gazatíes. Diseñaron pontones, un mecanismo nuevo para descargar los barcos con la ayuda para poder hacerle comida para los gazatíes que están siendo atacados por Israel porque son pro-israelíes. Tú eres imbécil si tienes la capacidad de creer eso. Tienes la capacidad de creer cualquier estupidez. Ione Belarra en ese sentido es muy... Déjame, si encuentro rápidamente, porque fue hoy, hablando de Ione, una de sus barbaridades. Dice, sí, y va a enlazar con lo que vamos a hablar hoy de la convención, pero dice Ione Belarra, Ione Belarus, como dice un amigo mío, o Belarrusia. Es muy sencillo de entender. Lo que se gasta en armamento no se invierte en gente. Cierto. Esto que revela hoy Diario Red, porque ahora ya tiene su periodiquito Pablo Iglesias, es indignante. No nos cansaremos de decirlo. No al negocio de la guerra, no a la guerra. Lo que habla el Diario Red de las ventas de armas de empresas españolas a, entre otros, Israel. Y entonces yo digo, mira, hasta que alguien en Podemos condena la venta de armas iraníes y norcoreanas a Rusia. No es eso. Está condenando la venta de armas rusas a Nicaragua y Venezuela, porque no a la guerra, tampoco. Pues si no está condenando ninguna de esas dos cosas y no las ha condenado y no las va a condenar, entonces no es muy sencillo de entender, Ione, el tema de las armas. Todo lo quieres simplificar, pero se te olvida que dejas atrás un montón de cosas, que aplaudes la venta de armas a tus amigos, como Putin, y rechazas la venta de armas a tus enemigos. No has dicho nada de cómo Irán ha armado a Hamás, pero te parece muy mal que otros le vendan a Israel. A mí me parecen mal todos, ¿eh? Yo no defiendo un lado u otro, tú tienes ese problema. Y hablando de eso, de las barbaridades de Ione, o sea, para cerrar, lo de José Andrés, simple y sencillamente no hay motivo alguno para criticarlo, y son de una bajeza moral quienes lo hacen, que ya conocemos también, por favor, van para 10 años contaminando, ensuciando, intoxicando la política española, que ya de por sí es un horror. Pero Ione también dijo, la incursión armada en la Embajada de México en Quito para llevarse por la fuerza al vicepresidente Jorge Glass es una flagrante violación de la Convención de Viena y crea un precedente peligrosísimo. Hoy en el Congreso hemos registrado una pregunta al gobierno sobre este asunto. Claro, y el gobierno español... A ver, el gobierno español tiene que resolver el asunto de que Ecuador atacó la embajada mexicana. Tienes que ser de Podemos para entender eso. Pero yo le respondía, ¿de cuál, Ione? Creer que hay una convención de Viena es triste para un político de opinión tan firme.
Desde 1814 hay unas 20 convenciones que se llaman la Convención de Viena, pues son convenciones firmadas en la ciudad de Viena. Fíjense nada más que original, o sea, no se mataron para ponerles título. A la que tú te refieres es a la de 1961, Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Encantado de educarte gratis. Y vamos a hablar de eso. Pasando a lo de José Andrés a otros temas más serios, tenemos el tema de la Convención de Viena de 1961 y el ataque de Ecuador a la delegación diplomática mexicana. Bueno, les voy a empezar contando una historia. Bien, a principios del siglo XV, en Valaquia, había un príncipe, que la gobernaba un príncipe, se llamaba Vlad. Y como le gustaba empalar gente, le decían el empalador, que en su idioma se dice Tzepes. Así que era Vlad Tzepes o Vlad el empalador. Vlad Dracul Tzepes, Vlad el hijo del dragón Tzepes. En una ocasión él, como príncipe de Valaquia, recibió unos embajadores turcos. Dicen que 2, dicen que 3, la gente se inventa muchas historias. Y la corte del príncipe Vlad Tzepes les exigió a los dignatarios turcos que se quitaran el turbante descubriéndose la cabeza en señal de respeto para el príncipe valaco. Los legatarios turcos le explicaron al príncipe y a su corte que ellos no tenían por costumbre quitarse el turbante y que para ellos quitarse el turbante no era una señal de respeto y que ellos tenían que ajustarse a las costumbres de su pueblo y no se quitarían el turbante. Se dice que Vlad Tzepes dijo que estaba muy bien que ellos se ajustaran a sus creencias, no se sabe si dijo esto, pero bueno, adereza el cuento. Y luego ordenó que les clavaran los turbantes en la cabeza para mandarlos de regreso a Turquía con los turbantes clavados en la cabeza, que así ya no se les iban a caer nunca. Era una forma de tratar a los embajadores. En una guerra moderna, ya no se declaran guerras, porque bueno, las guerras son muy asimétricas, pero cuando se declaraba la guerra, las embajadas de los países adversarios nombraban, yo soy el embajador de Aquitania, por ejemplo, en Azerbaiyán. Y Azerbaiyán y Aquitania entran en guerra. Entonces yo como embajador de Aquitania destruyo los documentos sensibles, nombro un tercer país neutral para que sea el representante de los intereses de mi gente en Azerbaiyán, le entrego las llaves y yo salgo por un país neutral y no me van a matar. No me van a detener, no me van a hacer nada porque gozo de inmunidad diplomática. Lo mismo va a hacer el embajador de Azerbaiyán en Aquitania, ¿no? Por ejemplo, los miembros de los países aliados salieron vía Suecia de Alemania cuando Alemania le declaró la guerra al resto del mundo. La diferencia que hay entre el tratamiento de Vlad Tzepes y el tratamiento de los embajadores de los países en guerra, debo decir que a los japoneses los detuvieron, pero es que declararon la guerra después del ataque, y eso no se vale. O sea, primero fue el ataque a Pearl Harbor y 2 horas después declararon la guerra, y dicen, no, mira, primero declaras la guerra, porque son las reglas que nos hemos dado, y ya luego haces el ataque. Bueno. Los valores, el respeto a las leyes y la forma de tratarnos mejor que hemos ido diseñando a lo largo de la historia y en la que yo tanto insisto en este streaming, son esas leyes precisamente a las que se invoca en el caso del allanamiento a la Embajada Mexicana en Quito, Ecuador, el pasado viernes 5 de abril. Esto es muy simple. Tú firmas un tratado internacional, ese tratado internacional te comprometes a cumplirlo. Espera, si cambia de gobierno, o renuncias al tratado o sigues igual de obligado a cumplirlo, aunque no haya sido tu partido el que lo firmó. Si está donde que ya llegué yo, ya cambian las leyes, no vale ahí. Y te obligas a cumplirlo, sin excepción, porque los tratados de derecho internacional, según se considera internacionalmente, un acuerdo de todos los países, tienen valor supraconstitucional, es decir, están por encima de las constituciones de los países. Los tratados que firma tu país tienen valor por encima de la constitución de tu país, porque rigen cuestiones internacionales y la constitución solo rige la cuestión nacional. Bien. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, adoptada el 18 de abril de 1961 en Viena,
y que entró en vigor el 24 de abril de 1964, hace no tanto tiempo, estipula en su artículo 22, párrafo 1, los locales de la misión son inviolables. Se refiere, por supuesto, a la misión diplomática. Los agentes del Estado receptor, el que aloja la embajada, no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión, o sea, del embajador o el encargado de la embajada, si no está el embajador en ese momento. Punto. No establece excepciones. Eso es lo que dice el artículo 22, primer párrafo. El segundo párrafo dice, el Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Es decir, que el país receptor, el país que alberga la embajada, no solo no puede entrar en ella, sino que más tiene que vigilar que no entren otros, que se mantenga, que se respete la inviolabilidad de la embajada. Esto lo hizo, por ejemplo, el Chile de Pinochet. La embajada mexicana no fue tomada y quienes estaban adentro, yo conozco a 2 personas que estuvieron dentro, Rafael Mejido, el grandioso reportero, fue el que sacó toda la información de Chile y nadie sabía por dónde la sacó. Se había hecho con la única línea telefónica que no cortaron los militares chilenos y hacia Buenos Aires, no a Buenos Aires, a una provincia de Argentina. Y toda la información que salió del golpe de Estado en Chile salió por ahí, por Mejide, y nadie sabía por dónde salía, porque era la primera línea telefónica que se había atendido entre Argentina y Chile. Fue la suerte que tuvieron. Y el embajador. Pero en varios momentos se temió que fuera tomada la embajada mexicana, y en un momento dado el embajador, ahora no me acuerdo de su nombre, y mira que lo entrevisté alguna vez, cuando era senador ya después, le llamó al agregado militar de la embajada mexicana, que era un capitán. Imagínate, un capitán, no era precisamente un hombre de un rango militar altísimo. Y le preguntó, capitán, ¿con qué contamos para defender la embajada? Y el capitán le dijo, sacó una pistola y le dijo, con esto, señor embajador, tengo 6 balas, solicito permiso para usar 5 y la sexta es para mí. Y todavía el embajador le dijo, le doy permiso de utilizar 4. Una es para usted, la otra es para mí. Eso fue el golpe de Estado visto desde la embajada mexicana, por donde podían se colaban chilenos y se tiraban por las rejas y se trababan en los pinchos de las rejas y los arrastraban y los desgarraban las piernas. Y como sea, huían porque sabían lo que les iba a pasar en manos de los militares chilenos. Y Chile respetó la alegación mexicana, aunque por momentos se pensó que iba a ser tomada por los militares chilenos. Es para que nos demos una idea de lo grave que es lo que hizo Ecuador. Bueno, Ecuador argumenta otra cosa muy débil. Lo que argumenta Ecuador es que Glass ya había sido procesado por de malversación de fondos tras el terremoto de 2016 y tiene 2 condenas firmes por asociación ilícita dentro de la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y de cohecho por la financiación ilegal de su partido. De hecho, ya pasó 5 años en prisión, en 2002 lo liberaron, pero en diciembre le recibió una nueva orden de captura y fue entonces que se metió a la embajada mexicana, diciembre, hace 4 meses. Ecuador pidió permiso a la embajada mexicana para entrar a detener a Glass como preso común que era, no perseguido político, y la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, anticipó que si México le daba asilo político a Glass, el gobierno de Noboa no le otorgaría el salvoconducto para salir del país sin ser detenido. Necesitas un salvoconducto. Otra anécdota de la embajada mexicana, en Chile, que involucra al capitán, no me acuerdo el nombre del capitán, que era el agregado militar. Había salvoconductos para un grupo de chilenos para subir a un autobús que los llevaran al aeropuerto y que se fueran para México en el avión. Y uno no tenía el salvoconducto. Entonces el autobús llevó a un montón, los puso en el avión fue para México y el autobús regresó con este chileno solo. Se pone frente a la puerta de la embajada.
Aquí, toda la embajada rodeada de soldados chilenos. Aquí la puerta de la embajada. Si el autobús es territorio mexicano, si este chileno que sé su nombre, es además, que si mal no recuerdo, es pintor, la historia es maravillosa, pone un pie aquí, está en territorio chileno y los milicos lo detienen. No puede cruzar este tramo de calle de donde está el autobús a donde está la puerta de la embajada. ¿Qué haces? Y el capitán se le ocurre lo siguiente: mete una bandera mexicana en un maletín, cruza, él tiene inmunidad diplomática, sale por la puerta, se sube al autobús, algo pasa dentro del autobús, se abre la puerta del autobús y el capitán trae en brazos, envuelto en la bandera mexicana, a este ciudadano chileno. Y mira a los soldados diciendo: a ver, atrévete. Y cruzó la calle 4 pasos hasta entrar por la puerta de la embajada mexicana. La historia es maravillosa, pero te revela la civilización que es necesario haber logrado en las relaciones diplomáticas. El gobierno de Noboa de Ecuador, dijo que la Convención sobre Asilo Diplomático de la Conferencia Interamericana de Caracas, Venezuela, de 1954, dice en su artículo 3: no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenados por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Las personas comprendidas en el inciso anterior, Dios mío, el lenguaje de esto es lo que es, que de hecho penetraren en un lugar adecuado para servir de asilo, deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local, que no podrá juzgarlos por delitos políticos anteriores al momento de la entrega. Lo cual es cierto. Entonces, bueno, si el artículo 3 de la Convención de Asilo Diplomático Interamericana dice que no le puedes conceder asilo a un delincuente común. Y de eso se está agarrando Ecuador, pero hay que leer el siguiente artículo. El 4 dice: corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Es decir, no es Ecuador quien decide si el señor es preso común, sino lo decide México. Y México había decidido que era un preso político por motivos ideológicos, no por un análisis jurídico serio del caso de si el señor es un pillo o no es un pillo. Parece que es un pillo. Esa es la historia. No hay forma de justificar para nada las acciones del gobierno ecuatoriano. El 5 de abril entran fuerzas policíacas por la fuerza a la embajada mexicana, empujan gente, toman preso al ex vicepresidente Glass y lo sacan de la embajada. Por supuesto, México retira a la embajadora y rompe relaciones, cosa que México no solía hacer. México no rompía relaciones, simplemente retiraba o no a su personal diplomático. México no rompió relaciones con Chile nunca, por ejemplo. Simple y sencillamente retiró a su personal diplomático y no lo volvió a enviar a Chile, sino hasta que se restauró la democracia. En el caso de España fue curioso porque México siempre reconoció al gobierno republicano en el exilio. Entonces México tenía relaciones con la República Española hasta el día de la muerte de Franco. Desafortunadamente, por error de López Portillo, México restableció relaciones diplomáticas con España antes de que se incorporara la Constitución, pero bueno, es otra historia. Entonces, todo eso es clarísimo, no hay discusión. El problema es que ha intervenido el tema ideológico. Una parte de la izquierda, que me parece la más lamentable, ha decidido que esto hay que defenderlo como sea porque Glass es de izquierda, porque es vicepresidente de Correa. Y como es de izquierda, pues si es corrupto, da igual. El chiste es que hay que defenderlo porque es de izquierda. Y el gobierno de Noboa, como es de derecha, son los fascistas, infelices, desgraciados, asesinos, brutales, nazis, que merecen la muerte de la manera más horrorosa posible. Y por lo tanto, ¿quién tiene razón en esto es López Obrador? No, quien tiene razón es el derecho internacional. Esto hay que dejarlo muy claro. No se trata de condenar a todo el gobierno ecuatoriano, que fue víctima además
de las intervenciones constantes de López Obrador clamando que había fraude electoral en la elección de Novoa. Bueno, pero ¿tú qué te metes? No eres diplomático, no estás llevando a cabo una buena labor diplomática cuando te dedicas a calificar las elecciones de otros países. Porque cuando califican las tuyas, por lo que pasa en México, armas una laraca horrorosa porque, uy, qué intervencionistas que son ellos. Yo solo opino, dice López Obrador. No, él había tensado enormemente la situación con Ecuador, sin que justifique esto para nada el allanamiento de la embajada. Había tensado las cuestiones con las acusaciones que hizo de fraude electoral en Ecuador, porque no ganaron los afines a Correa. El sector de la iglesia de Pablo Iglesias y la toxina Finagenova y toda esta banda, pues está diciendo que hay que defender a López Obrador. No. Hay que defender el derecho internacional. En este caso es defender el allanamiento contra la Embajada de México, pero estuviera López Obrador o estuviera quien estuviera en el poder. Esto no es un asunto de carácter ideológico, o no debería asumirse como un asunto de carácter ideológico, sino como un asunto de derecho internacional. Lo están contaminando de una manera tal que ahora Toxina Finagenova ha ido a México a entrevistar a Claudia Sheinbaum, porque están promoviendo a Claudia Sheinbaum en Canal Red, Podemos metiendo las manos hasta el fondo en el proceso mexicano, para preguntarle sobre el allanamiento que se hizo contra el gobierno de López Obrador. No es contra el gobierno de López Obrador, es contra la Embajada de México, que así se equivocara al darle asilo a Glass, tenía que mantener su inviolabilidad. Pero lo han convertido en otra cosa, en lo que lo convierte en siempre. En una pelea donde lo que menos importa es el derecho, la moral, la rectitud, la justicia y el atenerte a los documentos que has firmado. Dicho todo lo cual, vamos a hacer una pequeña pausa, y en esa pequeña pausa, como siempre, vamos a hacer, en este caso, cosas que sabemos, si lo encuentro, como hemos estado haciendo últimamente. Y por cierto, díganme si se queda o se va gente. Somos 294 en este momento. Hay uno al que no le gusta esto, pues nunca le gusta. Viene y lo ve completo, pues no le gusta. 163 a los que les gusta, 131 que lo están pensando. Chicos, ya. 131 lo están pensando. Hay 299. Vamos a ver nuestro capítulo de hoy de cosas que sabemos, con la historia de Belyaev y sus maravillosos zorros domesticados. Regresamos en 7 minutos. Grandes y prolongados experimentos de la historia de la biología, que comenzó en 1957 y sigue hasta hoy, ha reproducido aceleradamente el proceso de domesticación que convirtió al lobo en perro. Es difícil imaginarse que investigar ciencia pueda ponerle a uno en peligro de muerte, más en el siglo XX. Pero así fue en la antigua Unión Soviética durante el reinado de terror de Trofim Denisovich Lysenko, pseudocientífico defensor de una variedad de lamarquismo, la idea de que las experiencias de un organismo se transfieren genéticamente a su descendencia. Tenemos, por cierto, en Cosas que Sabemos, un vídeo dedicado completamente a este personaje. Dejamos el enlace en los comentarios. Lysenko empezó en 1927 a hacer promesas delirantes de duplicar o triplicar el rendimiento de los cultivos con una ciencia soviética que superaba la falsa ciencia burguesa de Mendel y Darwin. Era lo que quería escuchar Joseph Stalin, que lo puso al frente de la Academia de Ciencias Agrícolas en 1935. Durante los años siguientes, la fuerza política de Lysenko le permitiría expulsar, encarcelar e incluso matar a todos los biólogos que no aceptaran su pseudociencia. Detuvo así el avance de la genética en la Unión Soviética hasta que en 1964 lo denunció como pseudocientífico el físico Andrei Sájarov. Entre las víctimas de Lysenko estaba el biólogo Dmitry Belyaev, despedido del Departamento de Cría de Animales para Peletería en 1948. Fue ese el año en que se prohibió la genética y se cambiaron los libros de texto para sustituirla por los delirios políticamente exitosos de Lysenko. El hermano de Belyaev, también genetista, fue arrestado y ejecutado de un disparo. Pero Belyaev buscó la forma de seguir trabajando en su pasión, los mecanismos de domesticación. El perro proviene del lobo. De hecho, genéticamente es un lobo.
Y sin embargo, todo el comportamiento y desarrollo de un perro son distintos de los de un lobo. Todos los animales domesticados por el hombre como mascotas, para trabajo o para su aprovechamiento, tienen esas notables diferencias que ya había observado Darwin. La hipótesis de Belyaev era audaz. El perro no había surgido de la cuidadosa selección de distintas características por parte de los humanos que lo domesticaron, sino que se había seleccionado naturalmente con la sola característica de la mansedumbre. Todos los demás cambios observados en el animal serían consecuencia de ese sencillo principio. Para probarlo, Belyaev tenía que domesticar animales, pero no mediante la enseñanza o el condicionamiento, sino seleccionándolos, replicando de manera acelerada el proceso de selección natural. Decidió utilizar zorros plateados, un animal con el que estaba familiarizado, y seleccionó como base de su experimento a 130 zorros especialmente tranquilos que vivían en granjas de pieles donde se les había criado durante medio siglo. Pero un experimento genético en ese momento implicaba jugarse la libertad, el empleo o la vida. El estudio de la fisiología de los zorros plateados por el gran valor económico que les dan sus pieles fue el pretexto encubridor del experimento en domesticación. Desde que los zorros tenían un mes de edad hasta su madurez sexual, más o menos a los 8 meses, se valoraban sus reacciones ante un experimentador con unos pocos criterios objetivos. Se dejaban tocar si se les ofrecía comida o trataban de morder al experimentador. Tendían a pasar su tiempo en compañía de otros zorros o preferían a los humanos. No se les adiestraba ni pasaban demasiado tiempo con los experimentadores para evitar que los cambios observados fueran producto de la experiencia y no de la genética. Los que exhibían menos agresión y miedo hacia los seres humanos se cruzaban entre sí. Eran menos del 20% de la población. Como grupo de control o comparación, Belyaev crió separadamente a los zorros más temerosos y agresivos de cada generación. Belyaev llevó a cabo su trabajo en relativo secreto desde 1957 hasta 1959, cuando a la muerte de Stalin empezaron a cambiar los vientos soviéticos y se le nombró director del Instituto de Citología y Genética de la Academia Rusa de Ciencias. Allí continuó su experimento, que empezó a mostrar resultados a las pocas generaciones. Cuando habían pasado 40 generaciones, los cambios eran notables. En cuanto a comportamiento, los zorros preferían estar con los humanos, gemían para llamar la atención, olían y lamían a sus cuidadores y movían la cola cuando estaban contentos o emocionados, todas ellas características comunes en los perros. En cuanto a su forma, empezaron a tener orejas caídas, cola enroscada, temporadas de reproducción más prolongadas y cambios en la forma del cráneo, las mandíbulas y los dientes, y su color se hizo más claro que el de sus ancestros no domesticados. Estos cambios también tenían una contraparte fisiológica. Los zorros de Belyaev tenían niveles reducidos de adrenalina, la hormona que controla el miedo y se produce como respuesta a la tensión. El siguiente paso sería determinar cuáles son las diferencias genéticas de estos zorros respecto de los más agresivos, cuáles genes están implicados en el proceso de domesticación. Y si se podía hacer esto con zorros, resultaba plausible pensar que los perros se habían domesticado también por selección natural, no humana. Los menos temerosos hallaban más fácil acercarse a los grupos humanos que podían darles las sobras de su comida y al paso de un tiempo determinado se habrían integrado a la sociedad como mascotas y animales de trabajo, principalmente de cacería. Y se pudo hacer. Belyaev continuó trabajando hasta su muerte en 1985, pero el experimento continúa hoy bajo la dirección de Lyudmila Trut. Los zorros domesticados continúan siendo objeto de estudios no solo de su instituto, sino de biólogos evolutivos, genetistas y fisiólogos de todo el mundo, que visitan la manada de un centenar de zorros. Belyaev consideraba que el experimento habría terminado cuando los zorros pudieran ser adiestrados como los perros y su mapa genético nos pudiera decir cuáles genes están implicados, ya sea por cambiar ellos o su expresión en el fenómeno de la domesticación. Ya se han emprendido otros estudios, como uno que se está realizando en Dinamarca, criando minks americanos para domesticarlos. El experimento de Belyaev aún tiene mucho por ofrecer en cuanto al conocimiento de la genética, la evolución y el comportamiento. Un experimento resultado de la valentía, de la búsqueda del conocimiento ante los enemigos del pensamiento. Muchas características de los zorros de Belyaev y de los perros son aspectos juveniles que se prolongan hasta la edad adulta. Así, la selección de la mansedumbre provocó ese proceso, conocido por los biólogos como neotenia. Los mamíferos, por ejemplo, juegan cuando son cachorros y dejan de hacerlo al volverse adultos. Pero los perros, los zorros de Belyaev y nosotros mismos seguimos jugando toda la vida, porque nosotros también somos como somos debido a la neotenia, al menos en parte, niños para siempre.
Pues esto ha sido nuestras cosas que sabemos de hoy, dedicado al doctor Belyaev y sus maravillosos zorros. Vamos a ver, ¿qué me dicen? ¿Qué opina de las estrechas conexiones entre José Luis Rodríguez Zapatero y el régimen de Maduro? No estoy de acuerdo, no me parecen correctas. Creo que José Luis Rodríguez Zapatero se equivoca. Punto. Ya sé que se puede hacer un escándalo enorme con eso. Esto demuestra que el soy. No, esto no demuestra nada más que yo creo que Rodríguez Zapatero se equivoca y punto. Como todo el mundo se equivoca a veces. ¿Crees que la hipotética segunda presidencia de Trump marque un antes y un después en el mundo? Sí lo creo. Estoy en realidad enormemente alarmado, porque un sector de la gente parece darse cuenta de la gravedad de la situación, pero hay un gran sector de gente que cree que nada, no es para tanto. Tanto en Estados Unidos, no solo los MAGA locos, sino sectores que dicen, bueno, no será para tanto, ¿no? Pones a Trump y luego 4 años después no va a volver a haber elecciones. 4 años después no va a volver a haber elecciones, o va a haber elecciones como las elecciones que se hicieron después de que Hitler ya era canciller. El peligro no es solo Donald Trump, el peligro es la gente que está alrededor de Donald Trump y que le sigue el juego porque le conviene. Son los que decían, a mí me da igual lo que haga Donald Trump mientras nombre a 3 jueces conservadores que le quiten a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. ¿Qué fue lo que lograron? Es decir, la gente que está alrededor de Trump y que le dice, sí señor, lo que usted diga, señor, qué guapo es usted, señor, qué grandote usted, señor, qué grande la tiene, señor, y qué bien la mueve, señor, son los que lo están usando también para llevar a cabo una agenda política seria que Donald Trump carece por completo. Y no es que yo lo esté inventando, es que Steve Bannon ha contado cómo lo están haciendo. Están preparando gente para meter a 13,000 personas en el gobierno, es decir, echar a 13,000 personas del gobierno federal y poner a incondicionales en el gobierno federal, que no se opongan a los designios de este programa de toma del poder que está desarrollando la ultraderecha estadounidense, utilizando como cabeza de ariete a Donald Trump. Entonces, claro, yo creo que es gravísimo, porque la caída de la democracia estadounidense va a poner en aprietos muy graves a la democracia en todo el mundo. Que está en aprietos en todo el mundo, pero como decía alguien, en Taiwán se logró, fíjate, con las recientes elecciones en Taiwán, se logró parar un monstruo que parecía realmente estar a punto de apoderarse del país. Y el desafío enorme va a ser para Europa. El desafío enorme va a ser para Europa, una Europa en la que estamos peleando contra una ultraderecha cada vez más envalentonada, que, como decía yo la semana pasada, está ahora preparando un congreso de nacionalconservadores. Cuando los nacionalistas de distintos países se juntan para proclamar su nacionalismo de su país, estás frente a un fenómeno nazi de una claridad absoluta, ¿no? Entonces, sí, yo me alarma muchísimo que la posibilidad, pues, de que Donald Trump gane. Espero que no ocurra. Hablando de la inmigración ilegal, ¿qué opinas del pacto migratorio que se aprobó ayer por el Parlamento Europeo? No lo sé. No lo he leído, pero he leído que es la cosa más horrorosa de la historia de la humanidad, que demuestra la malevolencia brutal del PSOE, o por lo menos eso dice Pablito Echenique, lo cual me da la idea de que no es tan mala, pero tendré que verlas. ¿Consideras la frase los homosexuales deben vivir su sexualidad sin molestar a otros ni pedir ayudas del Estado sería homofobia light? Sí, porque ¿qué es molestar a otros? A ver, si viene un homosexual y me manosea, pues me está molestando y yo creo que no debe hacerlo. Si viene un homosexual con su pareja y se dan un beso, a mí no me molesta. Pero sí hay mucha gente a la que le molestaría, y por lo tanto diría, para que no me molesten, no deben vivir su sexualidad de manera que yo la vea. Tienen que ocultarse, meterse en el armario nuevamente. Y ahí no estaría yo de acuerdo. Entonces eso de no molestar a otros es tan vago que me molesta. Pedir ayudas del Estado, no creo que haya un fondo de ayudas del Estado para homosexuales en ningún lado, En ningún lado.
Lo que puede ayudar al Estado es precisamente evitar que se les persiga por ser homosexuales, que se les nieguen empleos, que se les niegue, que se les ataque, que se les den palizas, que se les impida la entrada a ciertos lugares, que se les impida el acceso a ciertos empleos, o a ciertas escuelas, o a ciertas instituciones, o a ciertos clubes, solo por el hecho de ser homosexuales. Ahí el Estado no solo puede, debe intervenir, como lo hace con cualquier otro. No es nada especial para los homosexuales, somos con cualquier otro. Promover la igualdad, garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. Si estás diciendo que el Estado les da dinero, estás mintiendo, eso es homofobia más que light, ¿no? Y si estás diciendo que lo que te molesta es su existencia y verlos, pues es homofobia heavy. Es homofobia heavy porque pretendes que el mundo se ajuste a tu forma de verlo, que es lo mismo que hacen los queer, por otro lado. Le están haciendo el juego a López, vamos a declarar la guerra a Ecuador. No, no va a pasar nada de eso, es un absurdo. El gobierno de Ecuador actuó como consideró que debía actuar y infringió una ley, un tratado internacional que firmó. Y por lo tanto va a enfrentar consecuencias, pero nada increíble. ¿Qué es lo que pasa? Que el observador se está agarrando del tema, no como un caso de infracción de un tratado internacional de gran importancia, sino como un ataque personal a él, porque todo en el universo habitado y deshabitado, en el universo visible y en toda la materia oscura y la energía oscura, existe única y exclusivamente para atacar a la cuarta transformación. ¿No lo sabías? Nosotros, dice él, cuando habla de él, porque él se ve doble, nosotros creemos, yo creo, pero lo dice distinto, no son más que centrar todo lo que ocurre alrededor de él. Él es el centro del universo. Y la gente a su alrededor le dice que sí, muchos por conveniencia propia, como los que le dicen que sí a Trump. A un tirano tonto, narcisista, es muy fácil manipularlo. Y yo le decía la semana pasada, lo hace la gente, ¿no? Cada quien tiene su proyectito y convence al observador que se lo autorice y no hay una organización de gobierno. Pero mira, los comentarios del observador sobre la política de otras naciones van contra la doctrina Estrada. Sí, la doctrina Estrada también implica que México no corta relaciones con ningún país, ni establece relaciones, no reconoce ni desconoce gobiernos, solo retira o hace presente su legación diplomática. Esa es la doctrina Estrada, que está en este momento completamente muerta. Pero, vamos a ver esto. No vamos a ver esto porque esto es otra cosa. Perdón. La gente, miren, yo vivo en España, como todos ustedes saben, y por lo tanto mucha gente me pregunta, ¿pero cómo funciona qué es la 4T? Bueno, la 4T es una visión de un gigantismo y de una arrogancia infinitas, donde una persona, ¿no?, ha decidido que México tuvo una gran transformación cuando se independizó de la potencia metropolitana de España, 1824. Luego sufrió una transformación muy importante con la Guerra de Reforma. Las guerras de reforma y la intervención francesa implicaron que las estructuras sociales y sobre todo legislativas de México se alteraran profundamente con base en los principios ilustrados más sólidos, entre otros la separación de la Iglesia y el Estado, y logró que se recuperara para el país la propiedad de una enorme cantidad de tierras que estaban en manos de la Iglesia y que la Iglesia no usaba nada más que para tenerlas en propiedad. Se llamaban por eso bienes de manos muertas. Fue una segunda transformación que le dio otro rostro nuevo a México, aunque para ello tuvo que sufrir la intervención francesa, el Segundo Imperio, y etcétera. Bueno, la tercera gran transformación que ha tenido México fue la de la Revolución, donde el antiguo régimen del siglo XIX se vio sustituido por el nuevo régimen pues básicamente de los generales sonorenses y los revolucionarios del centro, ¿no? Sus hijos se casaron entre ellos y dieron como resultado al PRI. Bueno, y entonces el observador dice que él es la cuarta transformación, es decir, él está haciendo historia como lo hicieron los independentistas, los que defendieron a México contra la intervención francesa y los revolucionarios, que es
mirarse en un espejo de aumento considerable. Bueno, pero esto tiene un mecanismo de funcionamiento. Este mecanismo de funcionamiento yo me atreví a tratar de desentrañarlo para las personas que pues, obviamente no están informadas y por lo tanto no ven las cosas como con mucha extrañeza, ¿no? ¿Qué pasa en México? Porque parece que las cosas ocurren en un ciclo constante que ha dominado los 5 años y medio anteriores y que más o menos es el siguiente. Miren, yo hice esta guía para entender cómo funciona la 4T, que empieza así y que ha tenido hasta ahora 542.000 visualizaciones, o 542.000 visualizaciones, sí, 542.500, me parece impresionante, parece que me volví viral otra vez, y esta vez no para que me odien, bueno, sí me odian, pero menos. Es que otras veces yo he salido en los periódicos por meterme con gente que no... Bueno, pero decía yo en este tuit cómo funciona el gobierno mexicano actual, hilo guía de comprensión para extranjeros azorados y mexicanos incrédulos. Y la historia pues está más o menos así. Todo comienza un día en que el presidente de México tiene una ocurrencia inane, estúpida, contraria a toda razón, de espaldas a los hechos. Se le ocurre algo. Alguien que conoce del tema, por ejemplo, se le ocurre algo sobre refinerías o se le ocurre algo sobre construcción de carreteras, sobre salud, sobre aeropuertos, sobre trenes, sobre seguridad alimentaria, sobre lo que sea, se le ocurre algo. Entonces alguien que sabe del tema o alguien que conoce a quien sabe del tema, porque los periodistas hacemos mucho eso, ¿no? La gente se enoja conmigo, ¿y tú crees que sabes todo? No, mira, es que yo solo soy periodista, yo voy, pregunto al que sabe y vengo y te digo, pero no es que yo sepa, es que el que sabe es él. Bueno, alguien que conoce el tema o entrevista a alguien que conoce el tema, un experto, científico, técnico, ingeniero o similar, intenta explicarle al presidente de México que esa ocurrencia es un fast track al desastre. Es un ejemplo de lo que intentamos hacernos una serie de comunicadores, investigadores y alumnos de ciencia cuando tratamos de impedir que nombrara a María Elena Álvarez Bulla como responsable de la ciencia en México, que ha dejado, pero para el arrastre absolutamente, como si lo hubiera traído un gato de la calle. Ya saben cómo traen los gatos a sus ratones y sus pajaritos de la calle, ¿no? Pues así, eso es lo que ha hecho María Elena Álvarez Bulla, el gatito, con la ciencia pajarito. Por supuesto, ante esta exposición de motivos de por qué esto es un desastre, por qué esto no se hace así, por qué está mal, nadie en el gobierno hace ningún caso, ni siquiera para refutar a los expertos. Los expertos son todos aspiracionistas, han sido educados en el extranjero, por lo tanto son proestadounidenses, seguro todos, y entonces aparece una tropa de señores que se llaman lo que usted mande, señor, y se ponen a convertir la ocurrencia en realidad, sobre la base de una de las frases que más ha caracterizado a Andrés Manuel López Obrador: ni que fuera tanta ciencia. Vamos a construir carreteras, ni que fuera tanta ciencia hacer carreteras. Vamos a hacer un aeropuerto, ni que fuera tanta ciencia hacer un aeropuerto. Oiga, y lo del petróleo, ni que fuera tanta ciencia sacar el petróleo. Pues hace un agujero, pones un popote y sale. Lo dijo, ¿eh? Bueno. Después de esto, la ocurrencia ya hecha realidad, es decir, ya convertida en algo efectivo, palpable, se inaugura con pompa y boatos. Es una ceremonia enorme, las cámaras de toda la televisión van por allá, 25 periodistas de La Jornada. Se acarrea primero a los pobres, porque este es el gobierno de primero a los pobres. Entonces primero los pobres los traen en autobuses, les dan algo para comer, algo para beber y algo para aplaudir, o globos o pancartitas de ¿cómo lo queremos, señor presidente? Estamos con Andrés. Y los llevan allí para que aplaudan. Se ponen alfombras de flores para toda la gente del partido oficial, que es Morena, y alfombras de dinero para el ejército, porque seguramente el ejército tiene parte del negocio aquí. Quinto punto. La Jornada, que es el periódico oficial, vamos a ponerlo aquí ya. Punto quinto. La Jornada, que es el periódico oficial, es el jilguero oficial del régimen, es el Pravda, el Granma, el Die Zeitung, celebra el asunto y hace un sentido panegírico de la enorme brillantez deslumbrante del señor presidente don Andrés Manuel López Obrador,
de su agudo ingenio, de su visión de Estado, de lo bien que quedó la ocurrencia ya inaugurada y de cómo esto va a proyectar a México una posición preeminente en el planeta como ejemplo para el mundo, porque todo el mundo nos mira con envidia porque tenemos a Andrés Manuel. Cosas así. En poco tiempo, sin embargo, y a veces de inmediato, si el resultado de la ocurrencia se desmorona, se empieza a hacer pedazos, se le caen cachos, no sirve para nada, resulta que nadie lo quiere, no resuelve ningún problema, crea una serie de nuevos problemas, hace daño a su entorno y además es una hemorragia de recursos porque le está costando un dineral al país que no tendría por qué estar gastando lo imbécil. Alguien se da cuenta de esto, porque es evidente, y entonces da la noticia. Puede ser un periodista, puede ser una persona de la televisión, puede ser un youtuber así muy modestito, y pone, mira, está pasando esto, ¿te acuerdas lo que construyó el presidente? Sí, pues no sirve para nada. Oye, pero es que hizo una farmacia que iba a atender a todos los medicamentos del país. Pues no ha atendido 5 recetas en 2 meses, pero alguien se da cuenta, pues, de este desastre y lo publica. El resultado, por supuesto, es que los que ya lo sabían que era una infraimbecilidad, pero nadie les había hecho caso. El presidente, por lo tanto, inmediatamente después va a dar su homilía diaria de 3 horas. Él da una homilía, es como el cardenal de México. Todos los días da 3 horas de rollo, 3 horas en las que no gobierna, que en 300 días son 900 horas, más de 1000 horas al año en que el señor no gobierna, 5500 horas en lo que va de su mandato, en los que el señor está echando el rollo, la homilía. Y entonces, en esta homilía de 3 horas, acusa a la persona que notificó lo que estaba pasando, lo que todo el mundo sabía que iba a pasar, de ser un conservador, enemigo de los pobres, adversario de la cuarta transformación, corrupto, ladrón, mala gente, siervo de Satán, Arimán, Lucifer y otros demonios aún peores. Y los periodistas presentes, a los que dejan entrar a escuchar la homilía, tienen la suerte de meterse 3 horas de eso todos los días, aplauden. La discusión comienza a nivel nacional, pero se detiene de súbito, porque el presidente ha tenido una nueva ocurrencia. Y entonces el ciclo se reinicia. Y así es como se ha funcionado en México estos 5 años. Esto explica cosas como Seguridad Alimentaria Mexicana, que generó el fraude más cuantioso en la historia de un país de fraudes cuantiosísimos. El INSABI, un programa destruyó un seguro popular de salud para establecer un instituto de salud para el bienestar que no sirvió absolutamente para nada y que dejó desprotegidos a millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud ni forma de pagarlo porque seguimos siendo pobres en nuestra mayoría. El Banco del Bienestar, que no sirve absolutamente para nada y que no sirve tampoco como banco. Los caminos artesanales que se empezaron a destruir a los pocos días de ponerse en funcionamiento. El Tren Maya, que se descarriló a los 4 días. Las refinerías que no refinan nada. El aeropuerto al que no quieren ir las líneas aéreas que saben que tienen una situación de inseguridad al utilizar el aeropuerto que se le ocurrió a él en terrenos del ejército, la corrupción de las tarjetas del bienestar, esas tarjetas que les da a la gente tarjetas para que cobren su dinerito todos los meses, para que digan muchas gracias señor presidente. Luego alguien se queda con las tarjetas 3 meses, cobra todo ese dinero, se lo guarda y vuelve a pedir reposición de las tarjetas y ya se las da a la gente. Y los 3 meses que la gente no cobró sus pensiones, pues enriquecieron a alguien del partido oficial. Las universidades Benito Juárez, que resultaron no ser universidades, pero él había prometido que nadie sería rechazado de la universidad, y entonces para eso inventó unas universidades que no sirven para nada, con carreras que tampoco sirven para nada y donde la gente no va. El CONACYT, que como he dicho es la destrucción de la ciencia en México, y una multitud más, muchísimos más, la leche bienestar, el gas bienestar, para reducir el precio del gas, duró 3 semanas o algo así. Todos los programas de gobierno que al final no han sido programas, porque han sido ocurrencias, y no han servido para gobernar a un país, que yo estoy seguro que debe ser tremendamente difícil de gobernar, pero mucho más difícil es de gobernar cuando te interesa un pito gobernarlo, y solo te interesa tu imagen y tus ocurrencias. Esa es la historia de México en los últimos 5 años, resumida, gratis para usted.
¿Qué opinas de la obra del doctor Simi, Farmacias y Médicos al alcance de las personas sin seguridad social? Bueno, me parece una forma de depredar a la gente porque los medicamentos similares no son iguales, son similares. Y muchas veces lo que necesitas no son cosas similares, sino iguales. Es una forma de aprovecharse precisamente de la desidia, de la indolencia, de la irresponsabilidad del gobierno, que tiene la necesidad de darle cobertura de salud a quienes no tienen seguro social. Porque México es un país de economía sumergida. Cuando hablamos de que hay pleno empleo, es que la mitad del empleo que hay en México es empleo en la economía sumergida, en la economía subterránea, en la economía que ni paga impuestos ni paga cuotas de la seguridad social. México necesita un sistema de salud popular que el observador no ha querido dar. Y eso sí, sigue prometiendo que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Y lo dice, y lo repite, lleva años repitiéndolo. Entonces lo que hace Víctor González Torres pues, es de aprovechar eso y ganar muchísimo dinero con eso. Yo no sé si con buena o mala intención, no sé si esté o no consciente de que pues, no es una solución, es un negocio con la desidia del gobierno, ¿no? Como soy tonto no me di cuenta que está en directo. Por lo que dice, lo hace un mago Testigos de Jehová. Dios, lo veo más difícil, pues no toca el timbre los domingos. No sé quién estás muy mal tú del cerebro. Rubén Blades, sí. Que del concierto de Warning ya lo conté. ¿Qué repercusión tendría la acción del presidente? No, va sobre todo una recriminación de carácter internacional, una condena de carácter internacional que tendrá que ofrecer una disculpa en una nota diplomática correspondiente. No tiene más. La entrevista a Richard Dawkins donde dice que el cristianismo es fundamentalmente decente y se denomina cristiano cultural, me parece mal. No creo que el cristianismo sea fundamentalmente decente. Creo que el cristianismo, como todas las religiones, es fundamentalmente indecente. Y yo no soy un cristiano cultural de ninguna manera, por supuesto. Dice que Donald Trump no va a ganar, así pensaba yo en el 2016, quedé asombrado cuando ganó, tal vez pase lo mismo. Espero que no, pero puede pasar lo mismo. Yo estaba en Londres por primera vez en mi vida, es una ciudad a la que tenía muchas ganas de visitar. Y esa noche, la noche de las elecciones, pude dormir. Y oía yo cómo iban los resultados y decías, no es posible que hayan elegido a esta bestia. Y sobre todo que perdió el voto popular, esto siempre hay que recordarlo, que el sistema de colegio electoral de Estados Unidos es una locura y una irresponsabilidad. Yo vi Scorpions en el 2007-2008, tocaron solos y según recuerdo 2 horas. Sí, pero seguro que a nivel estadio, es decir, a nivel de donde tienes de 8,000, 10,000 personas para arriba. Con 720 no creo que más de 1 hora sea razonable. Nunca oí nada así, ni en Rocotitlán, ni en ningún lado más de 1 hora de show, ¿no? Ana Guillén muy preocupada por la situación. Un saludo desde Arizona, preocupados todos. Y además en Arizona hay que preocuparse por el calor. ¡Qué horror! Yo estuve en Arizona para una convención de ciencia ficción y recuerdo que íbamos a un lugar que tenía la puerta refrigerada. Tenía la puerta de aluminio y si tú ponías la mano sin que se refrigerara, dejabas la piel allí. Arizona es mortal, es el desierto. ¿Conoce la filosofía de Gustavo Bueno? He oído de cachos y no me interesa. Rosana Kramer es filósofa, no trato de filósofos, parece que es una buena youtuber, pues que lo pase bien. Y hacer un programa de JJ Benítez, sí. Un día voy a hacer a JJ Benítez, pobrecillo. Ayer estábamos hablando de él precisamente con mi amigo Luis Alfonso Gámez. ¿Por qué se sigue usando el término racista o racismo si las razas no existen? Porque el racismo es la discriminación de lo que una persona percibe como raza. Él discrimina a otra persona por lo que percibe como su raza, aunque no sea cierto, su percepción determina la acción discriminatoria y de odio. Por eso. ¿Qué opina de la propuesta política de Roberto Vaquero? Pues no sé cuál sea, no creo que tenga mucho futuro, pero si me la puedes resumir en pocas palabras, te doy mi respuesta. ¿Qué opinas sobre la vacuna para la hipertensión? No tengo información sobre eso, entonces no opino. ¿Qué opinas de Sixto Paz Wells, que es un embustero que lleva
Pero desde que yo tenía 20 años está viéndole la cara a la gente, es una cosa impresionante. Ha vivido de eso toda la vida, sí, 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 tiene la cara como el cemento armado, es una cosa impresionante. Ayer hablábamos de gente con la cara como el cemento armado, con Gámez, y sí, Sixto Paz, no te cuentas. Las medidas de Israel no caben en el marco de un genocidio, pero ¿acaso caben dentro de un apartheid? No. El apartheid precisamente mantenía separadas a las poblaciones. Los palestinos que viven en Israel no tienen que vivir en barrios especiales. Los palestinos y los árabes que viven en Israel, que son muchos, no viven en una situación de apartado. Ni está prohibido que se casen árabes con judíos, ni mucho menos. Quien habla de apartheid es alguien que seguro, estoy absolutamente seguro, no sabe cómo era Sudáfrica en tiempos del apartheid, ni lo que significaba el apartheid, ni la ofensa que era el apartheid, ni por qué llevó eso a un sujeto como Mandela a incluso intentar la lucha armada, ni por qué resultó insostenible. Le llaman apartheid porque suena como están separaditos. No, el apartheid no era eso, ¿no? Tú necesitabas un pasaporte para entrar a la zona de blancos dentro del mismo país. Un árabe no necesita nada para entrar a ningún lado, porque Israel es un solo país. Los gobiernos de Israel pueden tener defectos enormes, pero eso no quiere decir que todo el país sea un horror, ni que sus leyes sean un horror. Y no tiene una ley de apartheid, por favor. ¿Te gustó el libro de filosofía El mundo de Sofía? No, no leo filosofía, y menos filosofía barata como El mundo de Sofía. Es decir, prefiero la literatura, de verdad. Las grandes ideas que a veces puedan usar los filósofos, que puedan manejar los filósofos, pero ellos las manejan como he descubierto la verdad, las encuentras en la literatura y de manera más amable y de manera menos pomposa y arrogante. Arctic Monkeys y The Strokes, no soy muy fan. ¿Por qué no promocionan otras bandas femeninas que no tienen promoción, haciendo más populares a las ya conocidas en su género? ¿Quién nos las proporciona? Yo sí. Yo, por supuesto que las promociono. Una de ellas es The Sixters, que quiero un día ver en el mismo escenario a Warning y The Sixters. Yo no tengo ningún problema en eso, ¿no? Y bandas de mujeres. Y hay bandas que incluso me he tardado en que me ganen, como Dea Matrona, que es un dueto de chicas italianas, me parece. Dea Matrona tardó tiempo, pero Larkin Poe, soy fan de Larkin Poe desde hace 15 años, man. Y es el mejor grupo de rock de rock de raíces y de blues, y acaban de ganar el Grammy al mejor disco de blues contemporáneo. No. ¿Y quién es la mejor guitarrista de bluegrass en este momento? Molly Tuttle, que tiene un grupo que tiene además una contrabajista y una violinista magnífica, que es Bronwyn Keynes. Pues claro que se promocionan las bandas de chicas. Por supuesto, de chicas, de mujeres, de damas, de como le quieras llamar. Yo les llamo chicas a todas, así tengan 80 años. ¿Qué pasa? La validez de los tratados de México forma parte de un sistema integral llamado bloque constitucional, o sea, un rollo para evitar que los tratados estén por encima de la Constitución. Pueden intentar evitarlo, pero el resto de los países te van a decir que no. O sea, no finjan. ¿Qué medio de noticias internacional te parece más confiable? Todavía el New York Times, aunque tiene sus patadas. Todavía el New York Times. Creo que es el periódico más serio. Seguido de cerca por el Washington Post. Y a nivel europeo, es que, ¿qué? ¿Vas a decir The Guardian? Pues no. Liberación, pues tampoco. Y ya los alemanes ni los leo, porque yo tengo poco de francés. Los franceses dicen que no, pero yo leo en francés. Hablo inglés y hablo español, no sé otra cosa. Puede haber medios maravillosos en idiomas que no domino, ¿no? Pero yo sigo, el único periódico que pago en este momento es el New York Times. Ignacio Martínez Corbalá era el embajador de México en Chile en el 73, sí, y yo lo entrevisté después como senador cuando la ley Simpson-Rodino contra la inmigración mexicana, precisamente, fíjate. Entonces sí, y Martínez Corbalá fue el que dijo aquello de: ¿puede usted usar 4 balas para defender la embajada? Guarda una para mí y otra para usted. Qué tremendo debe ser vivir en una situación así, ¿no? Almirante Brown, Buenos Aires, Argentina, saludos. La declaración del presidente de la patronal diciendo que los trabajadores deberían pagar sus cotizaciones, esa es buenísima, ¿no? Sí, lo leí. El presidente de la patronal dijo que, pues, que a los
trabajadores se les debía pagar su salario completo y que ellos pagaran sus cotizaciones a la seguridad social. Yo no veo para qué. ¿Cuál es la diferencia? Si les pagan la completa la seguridad social, claro. Si les pagan completo el salario, no le veo sentido. Pero si lo propuso el de la patronal, seguramente tiene truco. Glass estuvo involucrado en el caso de Brecht y México lo asila. El gobierno mexicano, cuando fue oposición en campaña, se horrorizaba por ese mismo escándalo. Ya, pero eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. E irnos por ese lado es un problema. Mira, otros se han acordado de cuando Cuba tomó la embajada de Colombia, en 1968, por ahí. Pero bueno, unos tipos que pedían asilo tomaron la embajada de Colombia y de hecho secuestraron al embajador. Hombre, la entrada de Cuba en la embajada de Colombia fue bastante distinta. Fue a la embajada de Ecuador, perdón, la embajada de Ecuador fue bastante distinta de lo que pasó ahora. Centrémonos en lo que es, pues. En 2018 el gobierno, dice Eduardo Irigoyen, en el 2018 el gobierno de Tabaré Vázquez rechazó la solicitud de asilo político de Alan García. Argumentó que el expresidente Perón estaba acusado por delitos económicos. O sea, lo que argumentó es lo que argumenta la Convención Interamericana sobre el derecho de asilo. Punto. No, eso no, el presidente no tiene nada que ver, con todo este asunto. Yo quiero un abrigo de oso polar, yo no, pobrecito. ¿Tú crees que los osos no lo necesitan? Gracias a Rock Tamps, que le gustó el Cosas que Sabemos de hoy. Y ya puse de Warning de Sixers en mis listas de reproducción. Gracias por la recomendación. Y de veras, se lo dije a Rudy antier. Acabo de oír completo el disco de The Sixers. La canción que está en ucraniano, pues está en ucraniano, no la entendí. Estoy esperando a ver si algún día viene la traducción. Pero qué buenas son. Tiene una baterista enorme, la guitarrista ha crecido extraordinariamente, la cantante María me ha hecho llorar 2 veces, que tiene 17 años la cosita esa, y me ha hecho llorar 2 veces. Un discazo el último de The Sixers. ¿Realmente es culpa de la izquierda que la ultraderecha se haya empoderado? En parte sí, no del todo, lógicamente, pero en parte sí. Y lo vuelvo a decir, sobre todo de la izquierda socialdemócrata, fíjate, de nosotros, porque los comunistas, pero nosotros hemos fracasado por nuestro éxito. Primero que nada es cierto, cuando generas una clase media, esa clase media se mueve a la derecha ideológicamente. Los pobres no tienen nada que perder. Cuando tienes algo que perder, te vuelves más conservador. Es un hecho sociológico demostrado. Y por otro lado, en la izquierda socialdemócrata hemos abandonado a ciertos sectores que ni nos daban tanta potencia política ni eran tan fáciles de resolver sus asuntos como los de otros. Me refiero fundamentalmente al campo. Y es en el campo donde se han generado movimientos de derecha, como los chalecos amarillos en Francia, etc., ¿no? El propio movimiento de agricultores ahora en España. Es decir, el agricultor siempre es visto como es que no es un obrero del campo, pero es un empresario, pero es que también decirle empresario, alguien que se mata, desloma trabajando en el campo 2 horas al día, tampoco suena muy correcto. Entonces son un híbrido extraño, que tienen una problemática muy peculiar y de difícil solución. Y creo que se les ha hecho a un lado, ¿no? Se les ha hecho a un lado a varios sectores cuyos problemas no es fácil solucionar, pero tampoco te atreves a decirles que no puedes solucionar su problema. Y siento que la izquierda ahí ha dejado abiertos flancos para que la ultraderecha venga, no a solucionarlo, si viniera a solucionarlo, bienvenido sea, no, viene a utilizarlo con un discurso populista que promete soluciones que tampoco puede dar. Pero sí, creo que la izquierda ha sido víctima, en parte de la izquierda socialdemócrata europea, ha sido en parte víctima de su éxito y tiene que reaccionar. Yo espero que reaccione, porque si no se le deja abierta la puerta a la derecha, a la ultraderecha, eso es lo peor. Bueno, ya que ibas a hablar del otro del Obrador, la semana pasada yo hablé de que al Obrador pues le daba igual los
los muertos, las personas asesinadas en México, y lo único que le preocupaba es que si se habla de eso, pues lo afectan políticamente, porque ya sabemos que él es el centro absolutamente de todo. Entonces, si están hablando de la violencia ahora es por amarillismo y es para que mi Claudita no gane las elecciones cuando Claudita tiene que ser presidenta, porque ya lo dije yo. Me recuerda tanto al priismo. Es que es priismo, ¿sabes? Es priismo puro. Pero con las cifras de muertos que hay en México, con las cifras de violencia que se están viviendo, lo que vamos a ver a mí me parece increíble. Cuando cortó relaciones diplomáticas conmigo el palafrenero de Palacio, Pedro Miguel, yo le reclamé que no hubiera permitido, porque no lo permitió, que llegara la petición para no nombrar a Álvarez Bulla al frente de la ciencia en México, con las buenas razones que dábamos, no yo, multitud de académicos, científicos y comunicadores de la ciencia, que generamos un documento explicándole a López Obrador por qué eso era un error. Pedro Miguel lo bloqueó. Entonces, la única vez que tuve un intercambio con él, le reclamé, me dijo que estaba muy ocupado gobernando, le comenté que pues, esto era parte del gobierno, creía yo, y entramos en el tema de los abrazos y no balazos. Y entonces, lo que me dijo fue que mi problema es que yo nunca había sido obradorista. O sea, no demostró que la teoría sobre la criminogenia exclusivamente debida a la economía familiar, que es la del López Obrador, fuera la causa de toda la delincuencia en México, ni siquiera lo trató de defender. Me acusó de recriminar el abrazos no balazos porque yo nunca fui obradorista, cosa que por lo visto me honra, sobre todo como hombre de izquierda, que sigo siendo, mucho que les pese a quienes creen que han secuestrado a la izquierda. Pero estas mismas, hace un par de días, López Obrador decía esto. También de seguridad, preguntarle si la estrategia que utiliza de abrazos no balazos está funcionando no solamente en el país, sino aquí en Sinaloa por los hechos que han surgido en los últimos días. Nosotros vamos a mantener la misma estrategia. Nosotros consideramos que los seres humanos no nacemos malos. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y si cambiamos esas circunstancias, podemos vivir en una sociedad mejor. Nosotros no consideramos que baste con el uso de la fuerza, con cárceles, con leyes más severas. Nosotros sostenemos que la paz es fruto de la justicia, que no se puede enfrentar el mal con el mal. No se puede enfrentar el mal sin hacer el bien. No se puede apagar el fuego con el fuego. Esto nos hace diferentes, porque predomina sobre todo en la mentalidad, en el pensamiento conservador, la idea de querer resolver todo con el uso de la fuerza, de manera coercitiva. Nosotros pensamos que hay que atender las causas que originan la violencia. Y eso es lo que estamos haciendo. Nunca se había atendido, por ejemplo, a los jóvenes en México. Entonces vamos nosotros a continuar con lo mismo y además, aún con toda la propaganda politiquera en contra, son buenos los resultados. Quisiéramos más, pero tardaron décadas desatendiendo al pueblo, dedicados nada más a robar los gobiernos anteriores, junto con la oligarquía. Por eso fue acertado enfrentar esa decadencia con un proceso de transformación tajante, acabar con la corrupción, con la impunidad y que el presupuesto, que es dinero del pueblo, se le entregue al pueblo. Por eso vamos a continuar con esa política para enfrentar el flagelo de la violencia. Y si queremos ver resultados, porque esto, aunque lo damos a conocer, se esmeran en ocultar los datos. No le hablo solamente a los medios de información, porque con honrosas excepciones, la mayoría de los medios de información son de manipulación, no de información. Y no vamos a reprimir a nadie, no vamos a censurar a nadie. Libertad plena, completa, absoluta para los medios de información. Afortunadamente tenemos esta mañanera, matutina, diría un intelectual, y aquí podemos utilizar nuestro derecho de réplica y garantizar al pueblo de México el derecho a la información. Bueno, lo dejé correr todo porque es alucinante, pero voy a cortar en algunos puntos concretos. No sé si se fijan ustedes cómo se maneja la mentira y el hombre de paja. Si tú dices, mira, el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, por lo tanto,
una de las funciones del Estado es utilizar la violencia legítima para salvaguardar las vidas de aquellos que pueden ser víctimas de quienes utilizan la violencia de manera ilegítima. Por eso se le da el monopolio de la violencia al Estado, para que te defienda de los que utilizan la violencia de manera ilegítima. Pero entonces te dice él, no, es que creen que todo se va a resolver únicamente con la violencia. Nadie dijo eso nunca. Pero como vive en Tierra 2, ahora resulta que tiene buenos resultados, que ha reducido la violencia y los asesinatos en México. No es cierto. Los datos no son esos. Es desesperante. También de seguridad preguntarle si la estrategia que utiliza de abrazos no balazos está funcionando no solamente en el país, sino aquí en Sinaloa por los hechos que han surgido en los últimos días. Nosotros vamos a mantener la misma estrategia. Nosotros consideramos que los seres humanos no nacemos malos. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Sí, nadie dijo que nacemos malos. Estás atacando un monstruo que no existe. Lo que sí es cierto es que hay circunstancias que hacen que la gente tome el camino de la delincuencia. Y no son todas económicas. Las hay familiares, las hay de presión de los pares, las hay de ambiciones desmedidas que no vas a resolver con una pequeña pensión mensual. Las hay de interés en tener un poder determinado. Son muchas circunstancias, de las cuales solo has fingido atender la de darle un poquito de dinero a cada persona cada mes, sin obtener resultados. Mientras caen muertos decenas de compatriotas todos los días. Y tú dices que hay resultados. Porque quieres acabar con las circunstancias, pero no estás enfrentando las circunstancias. No es solo la pobreza, no es solo la falta de educación, es mucho. Y hay, entre tanto, la necesidad de salvaguardar la vida de aquellos que están siendo asesinados por esos que no nacieron malos, que las circunstancias los hicieron malos, pero que están matando gente hoy en día. Y si cambiamos esas circunstancias, podemos vivir en una sociedad mejor. Nosotros no consideramos que baste con el uso de la fuerza. Nadie considera que baste con el uso de la fuerza. Imbécil. Con cárceles, con leyes más severas. Nosotros sostenemos que la paz es fruto de la justicia, que no se puede enfrentar el mal con el mal. No es enfrentar el mal con el mal, es enfrentar la violencia ilegítima con la violencia legítima. La violencia que daña a la ciudadanía con la violencia que salvaguarda los derechos y la vida de la ciudadanía. ¿De dónde sacas que eso es el mal? ¿De dónde sacas que salvar a los niños que mueren en México todos los días es el mal? ¿De dónde sacas que evitar que se enlute a familias todos los días es el mal? Puede enfrentar el mal sin hacer el bien. No se puede apagar el fuego con el fuego. Sí se puede. Nos hace diferentes, porque predomina sobre todo en la mentalidad, en el pensamiento conservador, la idea de querer resolver todo con el uso de la fuerza. De manera... Esto es otro hombre de paja como los que acostumbra este personaje. Mire usted, no lo digo yo. Vaya usted a cualquier estudio sobre criminogenia que haya en cualquier escuela o facultad de criminología, y va a ver cuáles son los elementos criminógenos, es decir, los elementos que generan la aparición del delito, el que una persona cometa un delito. No es lo mismo el que roba por hambre que el que roba por ambición, que el que roba por vago, que el que roba por odio al que tiene, que el que roba porque así no trabaja, que el que roba por sentirse poderoso, y etcétera. Hay una multitud de cuestiones que inciden en que una persona sea delincuente y del tipo de delincuencia además que ejerce. Cuando tú estás hablando de sicarios, de personas que asesinan por dinero, de personas que defienden a narcotraficantes de un enorme poder, con una enorme cantidad de dinero que trasciende todas las becas que pueda dar López Obrador,
no vas a solucionar eso acabando con la pobreza, porque si así fuera, entonces en los países ricos no habría delincuentes, y los hay. Sí hay menos, sí, la pobreza es una de las causas, por supuesto que lo es, pero no es la única. Y no es esa esa es la que genera el que roba por hambre. No es la que genera el sicario de los cárteles del narcotráfico, ni la que genera los tipos que extorsionan a gente en la parte del país que ya abandonó López Obrador a la suerte de la delincuencia. No es cierto. Y eso es lo que yo he tratado de explicarle a Pedro Miguel. Que no puedes tener una idea, la idea absurda, sin haber estudiado, sin haber ido con un experto en criminología, de que tú sabes qué es lo que genera el delito en México y lo vas a resolver dando una beca mensual a los jóvenes. Positiva. Nosotros pensamos que hay que atender las causas que originan la violencia. Sí, pero no has pensado en conocerlas. Eso es lo que estamos haciendo. No. Nunca se había atendido, por ejemplo, a los jóvenes en México. Entonces vamos. El Instituto Nacional de la Juventud se ha atendido a los jóvenes de muchas maneras, nunca de manera suficiente. Y ahora tampoco. Pero siempre ha habido atención a los jóvenes. El instituto, el INJUVE, en un momento dado era una institución enormemente importante. Pero ahora lo niegas todo. Y yo no estoy defendiendo a los gobiernos anteriores, siempre estoy diciendo no mientas. Se atendió a los jóvenes, pero nunca se les atendió de manera suficiente y ahora menos aún. Nosotros a continuar con lo mismo y además, aún con toda la propaganda politiquera en contra, son buenos los resultados. Miente, simple y sencillamente miente. Miente con todo el descaro. Pero tardaron décadas desatendiendo al pueblo, dedicados nada más a robar, los gobiernos anteriores, junto con la oligarquía. Vale. Sí, yo creo que sí. Pero si tú lo sabes, deberías haberlos denunciado. ¿A cuántos de los gobiernos anteriores ha encarcelado, ha procesado, ha enjuiciado el Ministerio Público, la Fiscalía de México, de los gobiernos anteriores y de las oligarquías? ¿Cuántos están ante el juez hoy? Ni uno. Pero si son ladrones, ¿por qué no los encarcelas? No es que en México no hay impunidad, y lo dice después, ya no voy a cortar aquí. Hemos acabado con la corrupción y la impunidad. No, con la corrupción has acabado porque cada cosa, cada una de las ocurrencias que tienes acaba en una fiesta de la corrupción. Pero la impunidad, México es el país de la impunidad. 95% de los delitos quedan impunes. Y esto incluye asesinatos y violaciones, chaval. México es el país de la impunidad. Y si López Obrador cree que ha acabado con la impunidad, es un hombre que vive en un mundo absolutamente esquizofrénico. Y si sabe que miente, es uno de los personajes más despreciables de la historia. No hay tercera opción. De verdad, me alarma. De verdad, duele. El seguro no era seguro ni popular. No, está bien, era muy malísimo. Sus médicos cubanos expertos. Bueno, si los médicos cubanos, otro error grave, donde además se promueve el trabajo esclavo de médicos que trabajan para el gobierno cubano, porque la mayor parte de sus salarios se va a que Díaz-Canel siga comiendo bien mientras en Cuba hay hambre. ¿Qué propones aparte de criticar para salir de la dictadura de López? Votar contra él, ¿no? Supongo. ¿Cómo se puede hacer un referéndum pacífico? Monarquía sí, monarquía no, gracias. Pues muy fácil. El problema es que si lo haces democráticamente, es muy complicado. Porque mira, tienes que reformar el artículo 2 de la Constitución Española. Para reformar el artículo 2 de la Constitución Española tienes que tener una mayoría calificada en el Congreso. Una vez que se lleva a cabo la modificación, se vota la modificación, se tienen que disolver las Cortes, convocar nuevas elecciones, constituir nuevamente las Cortes. Las Cortes son el Congreso en España, para que me entiendan los que no son de España. Constituir nuevamente las Cortes y que las nuevas Cortes refrenden la modificación constitucional. Una vez establecido esa modificación, que fundamentalmente es que la forma de gobierno no es la monarquía, sino solo será la monarquía si se autoriza en un referéndum, lo que sea, como lo quieras redactar.
Entonces pasa a ser legítima constitucionalmente la posibilidad de un referéndum para decidir sobre la monarquía. Mientras tanto, no. Y insisto, voy a decir. Artículo 2. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores en su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. A mí me parece absolutamente defendible y como ciudadano español lo defiendo. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Punto. Pero ese es el artículo 1. Tienes que cambiarlo para que la monarquía parlamentaria sea electiva o referendable. Si no, no. Y hay todo un sector, todo un segmento de la Constitución referido precisamente a la corona española. Se puede hacer. Consigue los votos para hacerlo. Es que no voy a conseguir los votos. Entonces, si no se hace es porque no se puede hacer, no por una imposición tiránica, sino porque así son las leyes y te tienes que ajustar a las leyes. No me gustan las leyes. Bueno, entonces lo que tú quieres es una tiranía, donde las leyes las puedes decidir tú y no todos. ¿Vio el documental de Sixto Rodríguez? No lo busqué, no lo vi nunca, fíjate. Strange Kind of Women, pero una banda de tributo las bandas de tributo no me gustan. Si no me gustan las bandas originales cantando sus viejos éxitos, imagínate. ¿Qué le parece la novela Cita con Rama? La leí hace muchísimos años, no me pareció demasiado emocionante. ¿He escuchado algo de Iron Maiden? He oído Iron Maiden toda mi vida. Es imposible tener miedo de no haber oído Iron Maiden y que no te gusten cosas de Iron Maiden, por supuesto. ¿Por qué a tanta gente le cuesta decir me equivoqué o renunciar a algunas ideas? Pues porque así somos. Así somos. Nos tenemos en un concepto demasiado elevado, la mayoría de los seres humanos, yo creo, ¿no? ¿Qué opinión tienes, Miguel Ángel Granados Chapa? Pues, era un periodista muy afín al régimen, no sé ahora cómo funciona. Decir que los pobres y los jóvenes son más propensos a delinquir que otros es profundamente clasista, conservador y discriminatorio. Y cierto. Lo siento, pero sí, es cierto. Los datos son los datos. Si te parecen discriminatorios, conservadores, pues lo siento. Pero los hechos son los hechos. Y tenemos que normar nuestro pensamiento por los hechos y no al revés. Haz un taller de guión, por favor. De guión de cine, pues sí, hice uno, pero fui de alumno y no soy buen guionista. Tenés así que los 3 guiones que hice no vendimos ni uno. ¿En Rusia se declarará el colectivo LGTB como organización terrorista? No lo sé, pero definitivamente no puedes decir que eres gay, no puedes decir que perteneces al colectivo, que no me parece un colectivo LGBT, etcétera. No lo puedes decir en Rusia porque te encarcelan. En México es viable la socialdemocracia. Yo creo que es viable en todos lados siempre y cuando la gente se organice. Pero lo que siempre he dicho en México, el problema que yo tengo con México es que cuando uno hace la crítica del PRI, del PAN, de Fox, de Calderón, yo empecé con López Portillo, Echeverría, de la Madrid, que era terrible, el hombrecillo Cedillo, que sigue viviendo de la traición que le hizo al país. Pues, ¿quién será el indicado? No, es que esa es la pregunta incorrecta. Cuando estás buscando otro caudillo que sustituya al caudillo actual, no vas a ningún lado, porque ¿sabes qué? Ese caudillo va a ser igual a este. No hay diferencia entre ellos. Lo que se necesita es una organización verdaderamente transversal, que es lo que de alguna forma quiso construir en el PRD Cuauhtémoc Cárdenas. Una organización verdaderamente transversal, donde entre todos nos pongamos de acuerdo en qué queremos para el país y luego nombras un candidato que lo haga y que rinda cuentas al partido. Mientras no se haga eso, vas a saltar de caudillo en caudillo.
y del señor presidente en señor presidente. Y siempre vas a tener una fuerte carga de la población que va a decir el señor presidente es lo máximo. Y cada vez que hay cambio de gobierno cambian de idea y el máximo ya no es aquel sino el que vino. Algunos por conveniencia, otros porque siempre quieren estar del lado de los ganadores, pues al menos ya, si pierdes todo, por lo menos ganas las elecciones y el presidente es tu gallo. ¿Consideras correcta la afirmación de Octavio Paz de que los intelectuales no pueden figurar ni en templos ni en partidos políticos? No, esa afirmación miserable del miserable Paz es lo que llevó a que él dijera que el alzamiento zapatista fue culpa de los periodistas críticos con el gobierno y de los escritores que escribíamos cosas no gratas al gobierno, porque Paz estaba en contra del logro filantrópico, pero siempre le sacaba su cheque mensual al logro filantrópico. Entonces, no, un intelectual tiene lugar donde quiera estar, si quiere estar en un partido, si quiere estar en un templo, si quiere ser de una religión, si quiere ser de otra, si quiere ser de ninguna. Un intelectual no tiene por qué estar limitado. El intelectual Octavio Paz fue un intelectual del lado del neoconservadurismo, del poder y crítico del priismo que cobró en el priismo hasta el último día de su miserable existencia. ¿Crees que con Cárdenas estaríamos en un México diferente? Sí. Si en 1988 o en el 94, el 94 era cuando podíamos haber ganado, pero si en el 88 o en el 94 Cárdenas hubiera alcanzado la presidencia del país, el cambio de rumbo habría sido radical. Y te voy a decir por qué fundamentalmente. Porque Cárdenas es un reformista muy light y muy sereno. Yo nunca lo vi expansivo y como trata de ser ahora Claudia Sheinbaum, que quiere ser una especie de gran capaz de soltar discursos encendidos para la población. No tiene ni la voz, ni la actitud, ni nada de lo que tiene un líder social de estas dimensiones, ¿no? Y no lo tenía. Cárdenas tenía lo que Monsiváis llamó el carisma de la falta de carisma. Porque él todo siempre lo sabe así, lo toma muy suavecito, hace las cosas. Cuando hicimos el libro de lo que él hizo de año y medio en el gobierno de la Ciudad de México, era impresionante lo que se hizo, pero impresionante, muy poco conocido, muy poco cantado, porque no contrataba a 25 periodistas para que dijeran que era genial, pero lo que se hizo en año y medio en el gobierno de la Ciudad de México es una obra impresionante y muy tranquila, y siempre sabía contemporizar con todos. Yo por eso no sirvo para la política, yo me peleo con todos, él no se peleaba con nadie, no se ha peleado con nadie. Critica, toma posiciones, pero no hace el tipo de gresca que a mí me gusta, ¿no? Pero creo que sí, el país hubiera tenido un rumbo que merecía. México merecía a Cárdenas, pero pues no se pudo y con eso vivimos. Dos cosas, antes que se nos acabe el tiempo. Nos vamos a quedar otra vez sin Artemisia Gentileschi, la pintora de la que quiero hablar hace días, pero bueno, así está la cosa. Que acaba de salir la información del estudio que se hizo a raíz de lo siguiente. A ver, vamos a tratar de manejar esto sin pisar demasiados callos y sin que la gente se enoje. No lo voy a lograr, pero lo voy a intentar. Miren. Desde hace muchos años se defiende la idea de que los menores de edad, sobre todo muy menores, niños, prepúberes, que se expresan una identidad de género distinta del género con el que nacieron, es decir, los niños y las niñas trans, o que afirman ser trans a los 8, 9, 10, 11, 12 años, deben ser sujetos de un experimento, de un tratamiento médico que implica aplicar hormonas bloqueadoras de la pubertad y hormonas feminizadoras o masculinizadoras que a partir del momento en que se les administran tienen que tomarlas para toda la vida y que tienen una serie de consecuencias tremendas y que siempre han estado bajo la óptica de pero es que un niño a los 12 años, una niña a los 12 años, está completamente segura de su orientación sexual cuando ni siquiera ha tenido la oportunidad de practicarla, conocer el mundo
de la sexualidad, sus maravillas y sus tropiezos, ¿es posible entregarle a un niño esa decisión tan grave? Claro, si no les aplicas a las hormonas en ese momento, después el procedimiento es otro, o se hace a partir de los 16 después. Pero ¿está un niño en condiciones realmente de decir algo tan serio y tan relevante? Pues no lo dejamos fumar o conducir un auto o un tren, pero lo dejamos alterar radicalmente, iba a decir destrozar, pero vamos a ver por qué sí es, pero alterar radicalmente el camino de su vida adulta a los 12 años, es un debate. Y el debate llevó a que, primero que nada, los defensores, los transactivistas, impiden todo tipo de discusión al respecto porque afirman que toda discusión al respecto, basada aunque sea en datos médicos, en hechos biológicos o en estudios sólidos, es transfobia. No lo es. Al contrario, si tú quieres beneficiar a la población trans, tienes también que proteger a aquellos que puedan no tener claro si son o no son trans. Y por otro lado, tienes que proteger a la niñez. Entonces, en el Reino Unido durante muchos años, el grupo de género, de reasignación de género, no me acuerdo cómo se llaman concretamente, estuvo aplicando hormonas para bloquear la pubertad y cambiar la expresión física de lo que serían los genes con los que nació el niño o niña. Pero hace unos meses se decidió cerrar la principal clínica que hacía este tipo de intervención médica, fue la clínica Tavistock. Y mucha gente considera que el cierre de la clínica Tavistock es un atentado contra los niños trans que así no pueden obtener la atención médica que creen que necesitarían dar, que se les debería dar. El día de ayer apareció finalmente en el Reino Unido el resultado de un estudio a fondo realizado con miles de niños que han pasado por la clínica Tavistock y que dicen que las intervenciones han sido o dañinas o inservibles. Por supuesto, distintos periódicos británicos lo manejan de distinta manera. Miles de niños inseguros de su identidad de género, abandonados por el Sistema Nacional de Salud, dice The Guardian. The Times, que es de Murdoch, dice: la revisión del NHS rechaza el uso de los bloqueadores de la pubertad. Finalmente, una voz de sanidad sobre los niños y el dogma trans del Daily Mail, que es el más escandaloso de los periódicos de Londres. O sea, aquí cada quien jala para su lado, menos para el de los niños, ¿no? Pero el estudio, que es el que nos interesa, y es el que nos debe interesar aquí, dice lo siguiente, y esto lo tomé de una persona que hizo el favor de resumirlo en Twitter, que no lo tengo a mano y lo siento mucho, pero no estoy dando el crédito que merece. Todas las portadas de los diarios de Inglaterra informan el que será el mayor escándalo en medicina para niños y adolescentes. La sanidad británica, después de cerrar la clínica pediátrica de Tavistock, de las más importantes en el mundo, prohibió los llamados bloqueadores de pubertad y advirtió del daño al que han sido sometidos miles de niños, niñas y jóvenes. Los bloqueadores de pubertad no son otra cosa que la aplicación experimental, dice, y es experimental porque no hay estudios previos, del tratamiento para crecimiento para el cáncer de próstata, pero en niños y adolescentes con disforia de género. Disforia de género es cuando te percibes de un género distinto a aquel con el que naciste. Esto sin la autorización de las organizaciones de medicamentos para estos fines y sin investigaciones que respalden el uso de este tratamiento en materias de salud mental. Evidencias básicas que deben primar en la medicina y que no estuvieron presentes para resguardar a los más pequeños. La investigación independiente que encargó la sanidad británica sobre las prácticas en la llamada medicina de género tuvo una duración de 4 años
y sus resultados, resumidos en 400 páginas, son tan alarmantes que han decidido cerrar uno de los establecimientos más famosos del mundo y asumir las demandas que ya están entablando muchas familias. Y aquí hay que recordar, por favor, que el colectivo trans no es monolítico. Hemos tenido aquí a gente como Mel Supernova, que es transactivista y activista en contra de la reasignación de género, cuando ella prefiere que le hablen de él, que la trate uno como hombre, pese a que es una mujer trans. Y ella considera que todo esto es un despropósito y lo considera como científica social que es, y como una persona con una claridad que la pueden ver ustedes cuando hablamos con ella en este canal, y probablemente algún día pronto la tengamos de vuelta. En Chile, hospitales públicos y privados como Cristos, Sotero del Río, Van Buren, entre otros, continúan recetando estos bloqueadores para detener tempranamente el desarrollo de niños y niñas, algo que se ha autorizado también en España a raíz de las leyes expedidas por Podemos cuando fue socio de gobierno. Especialmente dirigido a frenar los caracteres sexuales secundarios de niños y niñas y facilitar así luego el cambio de género y después de sexo con hormonas y cirugías. El estudio, conocido como Case Review, que da paso al cierre de una de las clínicas pediátricas más importantes del mundo, concluye que para la mayoría de los jóvenes la vía médica y hormonal no es la mejor manera de manejar su angustia relacionada con el género, sino lo contrario. El tratamiento que se le da a los niños que tienen disforia o desacuerdo de género no está destinado a satisfacer las posiciones ideológicas de nadie. Está destinado a hacer que los niños sean felices. Esto debería ser lo fundamental en todo caso. El estudio afirma que el uso de bloqueadores de la pubertad para estos niños no solo no es seguro, sino que sus consecuencias para la salud pueden ser muy graves, tanto en cambios como en daños irreversibles, convirtiendo a una persona sana en paciente crónico, profundizando la angustia corporal al desatar una obsesión por intervenciones quirúrgicas tempranamente y enmascarando otras comorbilidades que afectarán la vida adulta. Asimismo, el estudio acaba con el mito del riesgo suicida en caso de que no se usen los bloqueadores, que es algo que muchas personas defensoras o que creen que están defendiendo a las personas trans dicen, que si no se aplican estos bloqueadores de la pubertad, los jóvenes que tienen disforia de género se van a suicidar. Y por el contrario, el estudio advierte que el ambiente escolar es clave y que la llamada transición social como medida inicial y prematura es una sentencia difícil de revertir y que ubica al niño o niña en este incierto y peligroso camino. La doctora Hilary Cass, que estuvo a cargo del estudio independiente, ha sido presidente de la Royal College of Pediatrics and Child Health, del Colegio Real de Pediatría y Salud Infantil de 2012 a 2015 y presidente de la Academia Británica de Discapacidad Infantil de 2017 a 2020. Es un estudio con cerca de 10,000 niños. Yo no quisiera caer en lo ideológico, yo no quisiera caer en... Es que entonces odias a los trans. No. Conozco gente trans, los quiero, los respeto, me parece que deben vivir en la mayor igualdad y felicidad posible que todos los demás seres humanos. No tienen nada de especial. Bueno, tienen algo de especial, pero todos somos diferentes. Así que mi amiga Alejandra, que antes era Héctor, pues ahora es Alejandra, y ya no pasa absolutamente nada, ni me afecta a mí. Sigo respetándole, sigo queriéndole, y además sigue siendo una informática de primer nivel. Bueno. Pero lo que nos interesa es los niños, la felicidad de los niños. Y quien dice que la defiende, la debería defender con base en hechos y con datos. Y desgraciadamente el discurso y el enfrentamiento en todo esto se ha alejado del tema de los hechos y los datos porque no se quiere que entren los hechos y los datos en la discusión, que es meramente ideológica. Yo no sé cuál sea la verdad, solo soy un periodista. Pero sé que si algo provoca infelicidad no me gusta porque solo soy un socialista consciente. Si algo provoca infelicidad y sufrimiento, debe ser combatido. Si algo provoca felicidad y tranquilidad y bienestar en la gente, pues debe ser fomentado. Y si no lo sabemos, tenemos que encargar un estudio para saber qué es lo que causa más sufrimiento, qué es lo que causa más bienestar, y atacar lo que causa más sufrimiento y pues promover aquello que causa más bienestar. El estudio está allí.
y el estudio va a traer consecuencias, esto lo puedo asegurar. Y creo que con eso pues me acabó lo del día de hoy. Vamos a acabar con un poco de chat, que tenemos 10 minutos. Cárdenas siempre me pareció alguien serio, dice Jesús Aguilar. Mucho disque izquierdista de México esperaba que fuera un caudillo tomaplantones como el Peje, quizá por eso no tuvo tanto empuje. Pero es que el voto de la izquierda sí lo tenía. Mira, tú no tienes una idea. En 1988, cuando surge el movimiento de Cárdenas, lo que se ve no se había visto nunca. El Frente Democrático Nacional, el FDN, que fue lo que se formó, nunca tuvo, el nombre era simplemente un nombre, nadie escribió nunca los estatutos del FDN. El Frente Democrático Nacional agrupaba a partidos falsos, partidos de colocación, que eran agencias de colocación de empleos, como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana o el Partido Popular Socialista, que eran dos apéndices del PRI que servían para que los periodistas extranjeros creyeran que había juego democrático en México, ¿no? Estaba el movimiento del socialismo, estaba gente del antiguo Partido Comunista, el Partido Socialista Unificado de México. Había gente del movimiento del socialismo, decía yo, había anarcos. Estaba la gente del Partido Revolucionario del Trabajo, que eran de la Cuarta Internacional, la gente de Rosario Ibarra de Piedra. Estaban los más reformistas del Partido Mexicano del Trabajo de Berto Castillo. Estaban los más progresistas del PAN. Yo me acuerdo, veía yo que estaba yo con los del PAN, decía, oye, no, aquí eso está muy mal, este país se ha movido tanto a la derecha que estos quedaron a la izquierda, ¿no? Pero sí, había la gente más progresista, más social liberal del PAN, estaba en el Frente Democrático Nacional. Fue un movimiento absolutamente arrollador. Y cuando Cárdenas llegaba a donde fuera, yo vivía en Querétaro en aquel entonces, era yo corresponsal de Excelsior. Y trabajaba yo en la radio del Estado y aparte administraba yo una librería. Es el peor gerente de librería de la historia. Y cuando fue Cárdenas, todos fuimos a verlo, todos los periodistas nos mirábamos. ¿Tú qué estás? Yo estoy cubriendo para mi medio, pues yo también estoy cubriendo para mi medio. Pues todos estamos cubriendo para el mismo medio, sí, todos. Bueno. O sea, lo que queríamos era ver a Cárdenas y oír a Cárdenas. Y era impresionante oírlo porque con los lentes así que se ponía y leía el discurso. Y lo que decía era esencial y fundamental para el país. Y le robaron la elección. La elección fue claramente robada y eso lo estamos pagando todavía hasta la fecha. Pero yo recuerdo en la serenidad de Cárdenas cuando se le dijo, lo que usted ordene, ¿qué hacemos? Dijo, un partido. No, hay que ir a tomar la Ciudad de México a sangre y fuego. No. No tengo las pruebas de que nos robaron la elección. Todo parece indicar que Bartlett operó el robo de la elección. Bartlett sí, el de Morena. Pero no lo podemos probar fehacientemente y si no lo podemos probar no podemos actuar al respecto. Fíjense la seriedad y sensatez de Cárdenas. Por lo tanto vamos a hacer un partido. En la construcción de ese partido mataba a una persona diaria el gobierno de Salinas. Mataba una persona diaria. Al cabo de 2 años de construcción del PRD había más de 600 muertos. Que intentaban organizarlo en poblados y en ciudades pequeñas y en pequeños barrios. La gente trataba de organizar el partido porque no era un partido transversal, era un partido de la gente. Y claro, no era directamente Salinas el que nos mandaba a matar, pero todo el esquema de poder en México implicaba que el que se empezaba a mover aquí en el municipio, pues le dabas pum. Ya cuando eran 5 o 6 ya era más difícil darles caña, pero 600 muertos en los primeros 2 años de construcción del PRD para lo que quedó en esta basura. Pero sí, Cárdenas habría sido algo que, yo insisto, lo merecía el país. Fui colaborador de Cárdenas, pero nunca fui su seguidor ciego. La primera vez que lo vi le reclamé que el PRD votara a favor de las relaciones con el Vaticano. En un desayuno que hacíamos periodistas en el Hotel Reforma, mira, el señor Cuauhtémoc Cárdenas del Partido de la Revolución Democrática. Yo lo había visto como periodista en esos mitines, pero nunca había hablado con él. Y lo primero que le dije, ingeniero, ¿cómo es posible que el Partido de la Revolución Democrática haya votado a favor de esto? No, es que hay que normalizar las relaciones. No hay que normalizar las relaciones, es poner medio país otra vez en manos de la Iglesia. De lo que nos libró Benito Juárez para que vengamos ahora a hacer el ridículo los de izquierda. Esa fue mi primera conversación con Cárdenas. O sea que nunca fui su incondicional tampoco.
¿Cómo puede una sola persona como Putin tener el poder absoluto del país más grande del mundo, como los villanos de las películas? Pues porque tiene a su alrededor a gente a la que le conviene que él esté en el poder siempre, a las personas a las que ha beneficiado. Él creó a los oligarcas y luego los destruyó. Y cuando destruyó a 4 o 5 oligarcas como el Jodorkovsky, los demás oligarcas supieron perfectamente que podían ser acusados de cualquier delito que se le ocurriera a Putin y acabar en la cárcel mañana por la mañana. Si no es que se suicidaban tirándose de un edificio, ya sabes. La ventana de un séptimo es una de las causas de muerte más frecuentes en el reino de Putin, en Rusia. Y entonces los oligarcas y los tiranos tipo el de Bielorrusia, no me acuerdo cómo se llama, o Kadyrov en Chechenia, pues descubrieron que les convenía, que se vivía mejor con Putin. Entonces el poder absoluto que tiene Putin es el poder absoluto que tienen todos los tiranos, es el poder que le dan a aquellos que tienen poder gracias a él. No es tan difícil. Y la historia de la caída de la mafia rusa y los oligarcas es la historia del ascenso de Putin. No hay más. Quiere decirles a aquellos que ya no tienen esperanza de cambio y piensan que todos los políticos son iguales, que si no hacen política ellos, alguien las va a hacer por ellos. Y no la va a hacer en favor de ellos. No te queda de otra. Si tú no haces política, alguien la va a hacer por ti. No, y ni siquiera lo voy a comentar. Carla, sí, tú eres trans y desde tu memoria a los 4 años lo tenías claro, sí. Y ustedes son el argumento a favor. Y los muchos que no lo tenían claro y se arrepintieron, ¿no son argumento también? Es decir, evidentemente tiene que llegarse a un conocimiento y a una seriedad y a una política tal que te beneficie a ti como mujer trans y que al mismo tiempo beneficie a aquellos que resultó que no lo tenían claro, pero que un año después ya se están hormonando y ya no pueden dar marcha atrás y ya van a ser estériles toda la vida y ya no van a poder tener una vida sexual sana y ya no van a poder tener un montón de cosas. Equilibrar los derechos de todos a ser felices y a sufrir lo menos posible, pero no a sacrificar unos en nombre de otros. Esa es la idea, nada más. Y esto no creo que se llame transfobia, pero lo más curioso es, los que vienen y te gritan que eso es transfobia generalmente no son gente trans. Yo con la gente trans siempre he podido dialogar razonablemente sobre esto y más o menos estamos en la misma página. Pero llega la menestra o llega Ione Belarra y te lo revienta todo. Porque ellos vienen no interesados en el bienestar de las personas trans, vienen interesados en la defensa de la ideología que le leyeron a Judith Butler, porque son woke y porque son posmo. Lo que comentas del narcisismo de AMLO aplica perfectamente a Sánchez. No, de ninguna manera, en modo alguno. Ninguna de las acciones de gobierno de Pedro Sánchez, del que no soy fan, ninguna de sus acciones de gobierno ha demeritado al país, ha resultado en un gasto innecesario, ha dañado a las personas a las que pretende beneficiar o ha resultado únicamente en su exaltación. Al contrario. O sea, decir esas cosas es francamente, me dice que tú eres José Álvarez del PP o de Vox o de Podemos, que finalmente son lo mismo. El presidente del Perú no sé nada. Sí. Sí, que me dicen de derecha o de izquierda. Macario Schettino ha dicho que le consta que Cárdenas y su gobierno en la Ciudad de México agarraban dinero del erario para su partido y actividades personales, que lo demuestre, y todavía creo que no ha proscrito, o sea que podría presentar la denuncia, que la presente. Lo mismo que le digo a López Obrador, presenta la denuncia, ¿no? Pero es que es muy fácil a toro pasado. Fulano es un ladrón. Demuéstralo. Si no lo demuestras, no vamos a ningún lado. Bueno, me queda una cuestión sobre un exorcismo que me rompió el alma y me queda, por supuesto, Artemisia Gentileschi, la gran pintora del Renacimiento de la que quiero hablar hace días,
semanas y de la que no hemos podido hablar todavía. Pero bueno, esto llegó hasta donde llegó y no va para más allá. Así que hay mucho ultraderechista transfóbico metido en la discusión, sí, pero esos precisamente hay que excluirlos. Pero cuando todos son transfóbicos, o a todos los llamas transfóbicos, no matizas entre quien puede tener una posición que amerita ser debatida, y quien se mueve simplemente por odios ideológicos. Pero es que cuando simplificas, polarizas. Si reconoces que hay un espectro de ideas, algunas de las cuales ameritan el debate público, cuando en las dos leyes que expidió Irene Montero dijo que no estaban abiertas a debate, decía, es que esto es exactamente lo contrario de lo que es la izquierda. Y luego estos vienen diciendo que ellos son la izquierda, No, todo está abierto a debate precisamente. Lo otro es autoritarismo puro. Bueno, Gustavo Maderos, muchísimas gracias por el superchat, con sus 2 eurazos que le agradezco enormísimamente. Yo me retiro como suelo retirarme, agradeciéndoles la compañía 2 horas. 294 personas, han estado en 290 personas prácticamente todo el día. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por escucharme. Recomiéndennos, hablen con otras personas, díganles, mira este canal, mándenles el enlace, la URL del vídeo que les gustó, y díganles a otras personas que estamos aquí. Yo no creo que pueda tener un público amplio de miles y millones de personas, pero creo que hay muchas personas para las que este canal les es útil y no saben que existe. Y depende de ustedes, de verdad, que averiguan que existe. Por mi parte es todo. Nos vemos el próximo miércoles, que sí hay a fondo. Nos vemos el próximo jueves aquí en el streaming. Y como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.